Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Saludos a @RaulAlvarado-DF6DW, @RolandoLópez225, @Juan.exe2194, @CamuimaMillonN2Q, @FernandoDíaz-QH8QZ, @RuizGutiérrezFrederico-Rubén 9521, @MatataviBravo7589, @Snubis_1771 y @FernandoElbertAltamiranobu 6365. Muchas gracias por ser los primeros miembros de mi canal, se les agradece mucho el apoyo. Los dejo para que puedan disfrutar del vídeo. Lectura. Capítulo 1 Parte 8 Su mano se extendió, cruzando el velo del espacio y del tiempo, con la fría intención de arrancar el alma de aquel niño. Para él, era un simple gesto. Muchos recién nacidos no sobrevivían a su primer aliento, y bastaría un movimiento de su cuchilla para que aquel pequeño se convirtiera en un aperitivo más. Pero entonces ocurrió lo impensado. El lado divino del niño murió de golpe, extinguiéndose en un instante tan brusco que incluso el dios de la muerte se detuvo. Parpadeó, sorprendido por la repentina resistencia, por esa anulación que no había previsto. Durante unos segundos, contempló lo sucedido con genuina curiosidad. Luego, con un bufido cargado de fastidio, apartó su atención. Su diversión se había desvanecido por completo. Incluso si es un Uzumaki, murmuró, con voz cargada de desprecio. Ahora no es más que un lisiado. Inútil. El Shinigami dejó escapar una última palabra, fría y venenosa, como sentencia. Patético. Sucio dios, gruñeron al mismo tiempo el más joven y Gilgamesh Archer. Ambos se miraron con un destello de furia compartida en los ojos y luego dirigieron la vista hacia la pantalla. Esa cosa, esa basura que osaba llamarse a sí misma Dios, los había menospreciado. Y por esa ofensa, juraron, pagaría un precio altísimo. ¡Qué maldito Dios! Explotó Kushina, liberando de nuevo su opresivo chakra, que estalló en la sala como una tempestad carmesí. Sus palabras eran puro veneno, un rugido que revelaba cuánto desprecio y rabia hervía en su interior. Jaguar Warrior, con la boca llena, rompió la tensión de la forma más absurda posible. Bueno, es cierto que el Shinigami de su mundo es mucho más fuerte, dijo, como si estuviera comentando sobre un partido de béisbol, mientras devoraba un plato extraño, mezcla improvisada de comida occidental y oriental. Shirou suspiró al verla. La típica taiga, murmuró con calma, observando cómo, incluso poseída por un espíritu raro de la mitología mesoamericana, Taiga seguía siendo, en esencia, la misma de siempre. Ese contraste, la ferocidad del odio contra un dios y la naturalidad caótica de la mujer enmascarada por Jaguar Warrior volvió la escena aún más surrealista. Minato observaba la pantalla con un gesto de severidad, su mirada fija, tratando de medir el peso de lo que se desplegaba frente a ellos. En brazos, el pequeño Naruto, apenas un recién nacido, dejó de llorar de golpe. Sus sollozos se ahogaron en su garganta en el instante en que sus ojos inocentes se encontraron con el horrendo rostro del Shinigami. El silencio del bebé, tan súbito, estremeció a todos los presentes. Tsunade apretó los puños con fuerza, sus nudillos palideciendo bajo la tensión. Bueno, ese idiota se salva incluso del dios de la muerte, se burló Kiba, con su habitual descaro. Pero la frase cayó como una piedra en el aire. Tsume, su madre, se tensó al escucharlo. La veterana Inuzuka, con ojos feroces, comprendía mejor que su hijo la gravedad de la situación. Ella había visto a Kushina en combate. Había sido su amiga, tal vez, pero la mujer que ahora emanaba aquel chakra abrasador ya no era la misma. Era una bestia enfurecida, y Tsume lo sabía. Si Kushina decidía atacar, lo haría para matar. No era cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Y aunque ella, Tsume, no estaba al nivel de Kushina, tampoco significaba que se rendiría fácilmente. Sus colmillos, su instinto y su voluntad estaban listos. No dejaría, bajo ninguna circunstancia, que Kushina arrancase la cabeza de su hijo. Los padres del trío Inoshika CH se adelantaron de inmediato, clavando miradas severas en sus hijos. No molesten a Naruto. Bajo ningún término. ¿Entendido? Advirtieron con un tono tan firme que no admitía réplica. Pero Hiruzen, más lento en reaccionar, no alcanzó a impedir lo inevitable. Varios genin y otros ninjas, con la imprudencia del veneno en la lengua, comenzaron a lanzar insultos. ¡Que muere de una vez! Escutió uno. Es una basura inútil, un estorbo. Añadió otro con desprecio.
Solo lo quiere el dios de la muerte, sería mejor que se muriera ahora mismo. Las palabras cayeron como cuchillos envenenados. El silencio que siguió se volvió opresivo, hasta que una voz, profunda y antigua, lo quebró. ¿Y esta es la aldea que gobiernas? ¿La aldea que amas? El sabio rey, con los ojos como brasas encendidas, se dirigió al séptimo Hokage. A un lado, el archer dorado inclinó el rostro hacia el Naruto adolescente, con un gesto de arrogancia fría. Ellos no saben lo que dicen, intentó replicar el séptimo, apretando los dientes, buscando excusas que sonaban débiles incluso para él mismo. Prototipe soltó una carcajada burlona. ¿En serio? ¿Vas a decir que asesinos entrenados no entienden el peso de sus propias palabras? ¡Qué patética excusa, Hokage! Artoria Alter, con la mirada endurecida como el filo de una espada, habló sin rodeos. Es un tonto por gobernarlos. Si fuese mi tiranía la que los regía, alzó el mentón, su voz cargada de hielo y certeza, todos ellos ya habrían sido decapitados. Y en aquel instante, nadie dudó de que lo decía en serio. El mismo pensamiento recorrió la mente de todos los reyes presentes en la sala. Black III observó a los ninjas de Konoha con un desprecio helado, como si mirara a la más baja escoria. Semiramis, en cambio, esbozó una sonrisa dulce, venenosa, la sonrisa de alguien que disfrutaba viendo cómo otros se hundían en su propia miseria. Iskander negó con la cabeza, decepcionado, su gesto más triste que furioso. Ozymandias, con el porte regio de un faraón que nunca aceptaba indignidad, les dedicó una mirada cargada de desagrado. Incluso María Antonieta, tan amable en otras circunstancias, los contempló con una mueca de repudio al ver a guerreros insultando a un niño indefenso. Uno tras otro, los Servants que alguna vez fueron reyes coincidieron en lo mismo. Konoha, al menos en esa muestra, era despreciable. Hermano, nuestra aldea está podrida, dijo Tobirama con la crudeza que siempre lo había definido. Hashirama intentó negarlo, pero las palabras de su hermano lo atravesaron como cuchillas. La verdad estaba allí, en carne viva, y no podía refutarla. Nadie reaccionó cuando Kushina, envuelta en un aura de furia abrasadora, creó un clon y, con un solo movimiento, tomó por el cuello a un Chunin que había osado abrir la boca de más. El silencio fue absoluto, como si todos contuvieran el aliento, a la espera de lo inevitable. Kushina cerró los dedos con furia, sus uñas perforando la carne del Chunin atrapado. El ninja apenas alcanzó a reaccionar, pero no tuvo opción. Ella fue más rápida. El clon, con un movimiento certero, hundió un kunai en su abdomen. Y antes de que pudiera siquiera retorcerse del dolor, la Kushina original lo atravesó de frente con otro filo, hundiéndolo en su pecho. No se detuvieron allí. Madre e imagen comenzaron a apuñalarlo una y otra vez, en un frenesí sangriento. El grito del shinobi desgarró el aire, reverberando en la sala como el lamento de un animal al que le arrancaban la vida lentamente. Un segundo ninja, envalentonado por la desesperación, trató de atacar a Kushina por la espalda. Pero no llegó a tocarla. Tsunade, con un rugido que sacudió el suelo, descargó su puño directo contra su cabeza. El cráneo se partió como una calabaza madura, y el cuerpo inerte cayó con violencia al suelo. Sin perder el ritmo, la Sannin giró sobre sí misma y lanzó una patada brutal al siguiente que se abalanzaba. El impacto partió el cuerpo del shinobi en dos, como si hubiera sido cortado por una guillotina invisible. El silencio que siguió estuvo cargado de sangre, miedo y la certeza de que aquella no era una simple advertencia. Era un mensaje. Q, Aquiles, Leónidas, Astolfo, Gawain, Benkei, Lancelot y varios Servants más silbaron al unísono, sorprendidos. La fuerza de Tsunade no dejaba espacio a dudas. Si aquella mujer hubiera sido invocada como Berserker, sería una de las más formidables de su clase. Incluso siendo humana, su poder era suficiente para enfrentar a un Servant de nivel medio, e incluso plantar cara a uno de nivel alto. Su fuerza era algo que trascendía lo humano, muy por encima de lo que cualquier shinobi o magus reforzado podría alcanzar. No fue hasta que un Akimichi, con su cuerpo expandido y firmeza desesperada, consiguió detener su embestida. Pero lo pagó caro. Su brazo derecho quedó reducido a papilla bajo el impacto. Tsunade gruñó como una bestia. Enseguida descargó sus puños contra el rostro del Akimichi, golpe tras golpe, hasta que la piel se desgarró y los huesos comenzaron a ceder. Antes de que el cuerpo saliera despedido por la violencia de sus ataques, lo sujetó y cambió de objetivo, arremetiendo contra su abdomen. Una serie de impactos demoledores trituraron costillas y vísceras por igual, el sonido seco de huesos partiéndose retumbando en cada rincón. El cuerpo del Akimichi se elevó y cayó repetidamente bajo sus golpes, hasta que Tsunade alzó ambas manos. Con un movimiento brutal, las juntó en un gesto que simulaba un aplauso.
El estruendo fue aterrador. La cabeza de la Kimichi explotó bajo la presión, esparciendo sangre y fragmentos como si fueran cenizas rojas en el aire. La Sannin, jadeante, se giró hacia la multitud. Sus ojos ardían con furia contenida, y a su lado, las mujeres Uzumaki irradiaban la misma amenaza. Si alguien más se atreve a decir una sola palabra contra Naruto, rugieron al unísono. Morirá. Tsunade, cubierta de sangre que no era la suya, giró apenas la cabeza y sus ojos se encontraron con una escena que helaba la médula de cualquiera. Su propia abuela, una Uzumaki de eras pasadas, sostenía a un Nara que aún se retorcía de dolor. Sus cuencas oculares habían sido arrancadas de raíz, junto con un fragmento de cráneo, en un espectáculo atroz de fuerza y precisión brutal. A su lado, otro Nara yacía empalado, atravesado sin piedad por el puño endurecido de la anciana. El silencio que siguió fue cortado únicamente por las palabras de los antiguos Kages, cuya voz era pesada como la historia misma. Ahora entienden por qué fue necesaria la unión de casi todo el mundo shinobi para intentar extinguirlos, dijeron con gravedad, sus miradas fijas en las generaciones jóvenes. Los Uzumaki no son solo un clan, son tormentas encarnadas. Su brutalidad en combate no admite comparación. Los shinobis más jóvenes tragaron saliva, incapaces de refutar. El miedo les corroía, pero también el respeto forzado que solo el poder absoluto imponía. Boruto, temblando, no pudo apartar los ojos de la carnicería. Sentía una mezcla de asombro y terror, incapaz de comprender cómo su dulce abuela Kusina y esas mujeres que reían entre sangre podían ser tan implacables. Imawari, en cambio, aunque su cuerpecito vibraba de miedo, apretó los puños con fuerza. Algo dentro de ella resonaba al ver a las mujeres de su clan pelear como auténticas furias del mundo. Esa era la fuerza del clan Uzumaki. La fuerza que corría por su sangre, la misma que pertenecía a su padre, el Hokage, y que ahora debía reclamar como suya. En lo profundo de su ser, como respondiendo a ese pensamiento de acero, algo despertó. Un pequeño ojo carmesí se abrió en su interior, brillando con un fulgor inquietante. Un ojo que latía al compás de una sola idea. No seré débil. Kusina dejó caer el cuerpo inerte como si no valiera nada. El crujido seco del cuello roto aún resonaba en el aire cuando habló, su voz cargada de furia contenida y una autoridad que nadie en esa sala se atrevió a desafiar. Quedó claro el mensaje. El silencio que siguió fue absoluto. Los ninjas de Konoha, incluso aquellos que momentos antes habían abierto la boca con insultos, no se atrevieron a decir palabra alguna. Bajaron la mirada, algunos temblando, otros intentando disimular su miedo, pero todos comprendiendo que estaban a un paso de ser los siguientes. Bien. Así está mejor, Kusina murmuró con frialdad, limpiándose la sangre de las manos como si fueran migajas molestas. Con paso firme regresó a su lugar, sentándose junto a los suyos como si nada hubiera pasado, aunque el aire seguía impregnado de la tensión que ella misma había dejado. El sujeto que manejaba la proyección carraspeó, interrumpiendo el ambiente cargado y devolviendo algo de normalidad a la sala. Con calma, acomodó las imágenes y restableció la escena, como si quisiera borrar la carnicería que acababan de presenciar. Por favor, no sean tan idiotas la siguiente vez, dijo con voz firme, aunque en su tono había un rastro de fastidio, casi paternal, como quien reprende a niños que no entienden la magnitud de sus actos. La tensión se disipó apenas un poco. Todos lo miraron en silencio, conscientes de que su advertencia iba dirigida no solo a Konoha, sino a cualquiera que cometiera el error de tentar la paciencia de las Uzumaki otra vez. Continúa, Sannin, ordenó al final, dándole paso a la narración de los sucesos. Mestizos. La palabra salió de los labios de un hombre extraño, de piel clara y cabellos dorados, cubierto con un turbante que apenas contenía la intensidad de su presencia. Sus ojos, dos brasas carmesí, ardían con un fulgor sobrenatural que teñía de rojo la penumbra que lo rodeaba. La silueta de su cuerpo comenzó a desdibujarse, como uno que se resiste a extinguirse. Espero que esto te dé algo de tiempo, mocoso, murmuró con voz grave, cargada de un cansancio antiguo y una determinación férrea. El aire tembló alrededor de él. Su figura se quebró en destellos, disipándose lentamente mientras la esencia que lo mantenía en pie se consumía a toda prisa. Sabía que aquella sería su última acción, el último uso de una fuerza que había custodiado durante eras. Después, solo le quedaría sumergirse en un sueño profundo, no por descanso, sino para evitar la muerte definitiva. Después de milenios, por fin sucederá, susurró, casi en un lamento, casi en un alivio. Y con esas palabras, desapareció en el aire como ceniza arrastrada por el viento. Será mejor que aceptes el regalo de este rey, prototipe YH, resonó una voz en el vacío, solemne y arrogante.
El eco se deshizo en el aire, y entonces, casi al unísono, todos los Naruto presentes pusieron los ojos en blanco, como si aquella declaración no fuera más que otra exageración dramática en una larga cadena de absurdos. El más joven de los Sasuke, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dejó escapar un gruñido seco, cargado de frustración. ¿Por qué todo tiene que girar siempre en torno a Naruto? Espetó con los dientes apretados. Una figura entre las sombras rió con sarcasmo, rompiendo la tensión con una ironía punzante. «Porque la serie lleva su maldito nombre, ¿no lo recuerdas?», replicó con desdén, alzando una ceja. El aire se tensó aún más. Además, en la línea principal los Uchiha están endiosados hasta el cansancio, continuó aquella voz, cada palabra impregnada de burla. Literalmente debiste morir en varias oportunidades, Sasuke. Y sin embargo, la figura sonrió con una mueca torcida, tienes al guión de tu parte. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El joven Uchiha bajó la mirada, incapaz de rebatir esa verdad que, aunque cruel, calaba demasiado hondo. Silencio. Gruñó el Sasuke adolescente, su mirada encendida de furia mientras se dirigía al extraño. El sujeto, en lugar de retroceder, sonrió con una calma inquietante. «Oh, ¿y qué harás, Uchiha?», provocó con un tono burlón, casi divertido. Su voz se extendió en aquel espacio sin tiempo, resonando como un eco imposible. «Recuerda dónde estás, aquí soy todo y nada a la vez. Soy el autor y también el lector. Soy yo, y soy ustedes. Y si lo deseo, esto ocurre». De pronto, todos parpadearon al unísono. Y cuando abrieron los ojos, la escena ya había cambiado. Los tres Sasukes permanecían con el cuello retorcido en un ángulo imposible, girado 180 grados. La imagen era grotesca, un desafío a las leyes naturales, y sin embargo allí estaban, rígidos, atrapados en la voluntad de aquel ser. ¿Ves? No me amenaces, concluyó el sujeto, con voz firme, como quien dicta sentencia. Un silencio denso se apoderó del lugar hasta que Tobirama, cruzándose de brazos, arqueó una ceja con curiosidad. ¿Me puedes enseñar ese truco?, preguntó con sorna. No, respondió el sujeto sin vacilar. Lástima, el Senju esbozó una sonrisa fría. Tendré que improvisar. Ustedes están muy locos, masculló Sakura, con un fastidio tan real que parecía querer atravesar la escena entera. Quita tu mano, gritó Rin, y en un movimiento fulminante disparó un Gander que atravesó a Shinji, derribándolo una vez más justo cuando éste intentaba tocarla. El cuerpo del muchacho cayó al suelo con un golpe seco. ¿Pero qué le pasa a este idiota?, resopló Rin, sacudiendo la muñeca como si la mera acción de disparar hubiera sido una molestia innecesaria. Shiro observó de reojo la escena, y Shiro Kotomine comentó con calma. Parece que está aterrorizado con los ninjas. Sí, bueno, que se refugie con su abuelo si tanto miedo tiene, respondió Rin con un resoplido de desprecio. Ilya, que seguía con esa sonrisa inocente y cruel a la vez, ladeó la cabeza. ¿De verdad pensaba que lo salvarías, Shiro? El aludido parpadeó, incómodo. Incluso yo no me interpondría si son Rin y Sakura quienes deciden unirse en algo, admitió, con un dejo de resignación. La pequeña homúnculo soltó una risita burlona, casi musical. Con razón siempre te arrastran a su habitación. Shiro optó por callar, enrojeciendo levemente, mientras desviaba la mirada. Bueno, no por nada es el protaeroge de rango X, intervino el sujeto con un tono irónico que dejó un aire pesado de incomodidad y carcajadas contenidas. El silencio se quebró cuando el extraño chasqueó los dedos. Ahora, continúa, Sanin. Orochimaru levantó la vista, sonrió con esa lengua serpenteante y, con una parsimonia inquietante, siguió leyendo el texto frente a todos. De regreso en Konoha la habitación estaba impregnada de un aire denso, cargado de tensión y dolor. Los gritos desgarradores de una mujer de cabellos rojos retumbaban contra las paredes, cada alarido cortando el silencio con la fuerza de una tormenta. Sus dedos, crispados, se aferraban con desesperación a la mano de su esposo, hundiendo las uñas en su piel mientras la apretaba con una fuerza inhumana, casi inconsciente. Él, sentado a su lado, contenía las lágrimas y el grito que pugnaba por escapar de su garganta. Los músculos de su mandíbula se tensaban con brutalidad. Los nudillos, blancos por la presión, temblaban bajo la garra dolorosa de ella. Podía sentir cómo sus huesos crujían, cómo cada segundo lo acercaba a un límite insoportable, y aún así, no se apartó. Porque en aquel instante, su dolor no importaba. Solo existía ella. Los jadeos de la mujer se mezclaban con gemidos quebrados, su cabello sudoroso pegado a la frente, su respiración entrecortada como un animal herido que lucha por sobrevivir. Los ojos del hombre, oscuros y encendidos, la observaban con una mezcla de angustia y orgullo.
Resiste, amor, susurró con voz temblorosa, aunque sabía que esas palabras eran un débil bálsamo frente al mar de sufrimiento que la devoraba. Ella lo miró apenas un instante, con los labios tensos, antes de volver a gritar. Un grito que parecía venir no solo de su cuerpo, sino de lo más profundo de su alma. Y entonces, en esa pequeña habitación de Konoha, el dolor y el amor se entrelazaron como dos fuerzas indomables, haciendo que el tiempo pareciera detenerse. Si dolió, fue lo único que cruzó por la mente del rubio Namikaze, aunque sus labios permanecieron sellados. Todavía estaba en guardia, alerta a todo lo que pudiera ocurrir en los segundos siguientes. No solo pensaba en su esposa, agotada y temblorosa con el pequeño bebé entre sus brazos, arrullándolo con ternura, sino también en su otro hijo, esa versión un poco mayor que lo observaba con una mezcla de desconcierto y admiración. En otro lugar, frente a la escena proyectada en la pantalla, varios hombres que eran padres asintieron en silencio. Todos comprendían lo que estaba presenciando el Yondaime. Ese instante, en el que la madre de sus hijos reunía una fuerza descomunal, era único, irrepetible. No era solo un apretón de mano. Era un juramento silencioso, una declaración de vida y de muerte, el recordatorio de que la maternidad podía encerrar un poder más grande que cualquier jutsu o ama. Incluso un semidios como Heracles, cuya fuerza era leyenda, habría comprendido sin dificultad que ese gesto, el apretón desgarrador de la madre aferrándose a su compañero mientras traía a su hijo al mundo, era, en realidad, la mayor muestra de poder que podía existir. Una fuerza que nacía del amor y del sacrificio, y que ningún hombre, por más invencible que fuese, podía igualar. Me sorprende que no le haya arrancado el brazo, con la fuerza descomunal que corre por la sangre de los Uzumaki y la manera en que aprieta su mano, murmuró Aquiles, dejando escapar un silbido entre dientes. Lo que me sorprende aún más, replicó Quirón, con la calma de un maestro que observa y analiza, es que su mano siga medianamente intacta. Esa mujer sería una berserker formidable, si alguna vez llegara a ser invocada como Servant, comentó Medea, sus palabras cargadas de un matiz entre admiración y recelo. Mientras tanto, Semiramis contemplaba la escena en silencio. Una delicada sonrisa, fina y peligrosa, se dibujaba en su hermoso rostro, como si aquel espectáculo confirmara pensamientos que nadie más podía descifrar. Oh, milagro de vida. Oh, manifestación de poder más allá de los mismos dioses. Admirad, héroes de leyenda. Contemplen, asesinos que llegaron desde otras dimensiones. Sean testigos, del nacimiento de una leyenda. Rey antiguo, empezó a declamar Shakespeare, con esa voz cargada de teatralidad que parecía querer envolverlo todo en su propio relato. Pero no llegó más lejos. Semiramis, sin apartar la mirada de la escena, movió apenas un dedo, y una de sus cadenas se lanzó hacia él como una serpiente metálica. El acero le rodeó la garganta en un gesto silencioso, sofocando la grandilocuencia de sus palabras. Shakespeare, sorprendido, forcejeó apenas un instante. Luego, con una sonrisa resignada y un destello de ironía en los ojos, guardó silencio. El eco de su voz se desvaneció en el aire, y lo único que quedó fue la tensión palpable del momento, como si incluso el mundo aguardara expectante lo que estaba a punto de suceder. Kusina apretó con tal fuerza la mano de su marido que él sintió como sus huesos crujían como una galleta quebrándose bajo una mordida. El dolor le recorrió el brazo, pero ni aun así osó soltarla. Sabía que lo que ella soportaba en ese instante era infinitamente peor. Puja más, Kusina-sama. Ordenó la anciana partera, inclinándose sobre la joven madre con voz firme. Ya casi asoma la cabeza del bebé. Kusina apenas pudo asentir, los labios apretados, el rostro perlado de sudor. Sus jadeos eran cortos, furiosos, como rugidos contenidos. En lo más hondo de su ser, deseaba arrancarle la cabeza a esa mujer que le exigía seguir adelante. El dolor era brutal, desgarrador, un tormento que parecía superar todo lo que había enfrentado en su vida. En ese instante comprendió por qué se decía que dar vida era rozar la frontera con la muerte. Y aún así, entre el sufrimiento y la furia, un brillo indomable ardía en sus ojos. La certeza de que lo que estaba a punto de traer al mundo sería mucho más grande que su propio dolor. A la Uzumaki poco le importaba si, en medio de su furia, decapitar a la anciana asistente significaba enfrentar luego la ira de Hiruzen o cargar con la culpa de atentar contra la esposa del Hokage. En ese instante, su mente solo podía concentrarse en un hecho absoluto. El dolor del parto era la prueba más brutal, la experiencia más desgarradora que una mujer podía soportar. Los minutos se estiraron como siglos. Cada jadeo era un grito contenido, cada contracción, un rugido que nacía de lo más profundo de su ser.
Y, sin embargo, tras esa agonía insoportable, la vida irrumpió con un llanto poderoso, como un eco que resonó en toda la habitación. Entre los brazos de Kusina apareció un pequeño ser, frágil y luminoso. Un bebé de cabellos rojos como el fuego, herencia indomable de su linaje, entremezclados con finos mechones dorados que parecían bañados en oro líquido. Una chispa de ambos, madre y padre, condensada en un solo milagro. En los ojos agotados de Kusina brilló entonces algo más fuerte que el dolor. La certeza de que esa criatura era la razón de todo, el fruto que daba sentido incluso al sufrimiento más atroz. Bueno, muchas gracias por mostrarme en ese estado, murmuró Kusina con un dejo de sarcasmo, aunque la fatiga en su voz delataba lo poco que le quedaban fuerzas para bromear. Al menos la cámara te enfoca de lado y no de frente, replicó Karin, intentando aliviar la tensión con un comentario que sonaba más nervioso que gracioso. Cierto, admitió Kusina con una mueca amarga. Aunque tampoco es que se vea demasiado, intervino Mito, encogiéndose de hombros. Esa tela cubre lo suficiente. El ambiente se tensó de nuevo cuando Tsunade frunció el ceño, con los ojos fijos en el cuerpo debilitado de la joven Uzumaki. Es demasiada sangre, sentenció con gravedad. Shizune, que se mantenía firme a su lado, asintió con un gesto sombrío. De hecho, es un milagro que no haya muerto por desangramiento. Traer una vida al mundo es el mayor de los milagros, pero nunca debemos olvidar que también puede ser la sentencia más cruel, un filo que oscila entre la esperanza y la tragedia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un eco incómodo, recordándoles a todas que, en cada nacimiento, la vida y la muerte caminan de la mano. Las Servant que alguna vez habían conocido la experiencia de la maternidad, un hecho raro, casi excepcional entre ellas, asintieron en silencio. Sabían que traer una vida al mundo era, al mismo tiempo, lo más arriesgado y lo más hermoso que podía existir. Espera, ¿la abuela? Balbuceó Konohamaru, confundido, como si de pronto la verdad se le atravesara en la garganta. Así es, respondió Asuma, su voz grave, desprovista de la sonrisa y el cigarrillo que siempre lo acompañaban. Ella murió el día que Naruto nació. Las palabras cayeron como un peso insoportable. Konohamaru guardó silencio, y al volver a mirar a su primo lo hizo con otros ojos. Ya no solo veía al muchacho inquieto y revoltoso, sino a alguien que había cargado desde el inicio con una tragedia que él nunca imaginó. Hiruzen, por su parte, reprimió un gesto de dolor. La mueca en su rostro revelaba lo que no podía decir en voz alta. No solo debía cargar con las cuentas pendientes ante Minato y Kusina, sino también ante Mito, Tobirama y Hashirama, que presenciaban aquel instante como jueces silenciosos. Y como si fuera poco, estaba el arrebato de Naruto, esa furia latente que amenazaba con romper todo lazo con la aldea. Hiruzen lo sabía. Si quería mantenerlo atado a Konoha, tendría que recurrir a los Yamanaka, para reformular su mente, para reencauzarlo, para asegurarse de que, una vez más, se convirtiera en un ninja leal. Un arma que protegiera al pueblo, y no una fuerza que buscara su destrucción. Hiruzen comenzó a enviar mensajes no verbales a los ninjas de élite que aún respondían a su autoridad. Cada gesto, cada movimiento apenas perceptible de sus manos y ojos, llevaba una orden cifrada. Sin embargo, aquella tarea resultaba casi imposible. Demasiados entes poderosos se encontraban presentes en el lugar, observando, midiendo, aguardando. Y aún así, el viejo simio se confió. Creyó que su sutileza pasaba inadvertida, que nadie reparaba en sus intentos desesperados. ¡Qué idiota!, se burlaron al unísono Q, Aquiles, Prototipe, Astolfo y otros Servants, incapaces de contener la risa cruel que resonó como un eco burlón en la sala. Vaya, eso está muy mal, añadió con ironía el sabio rey, regodeándose en el error de Hiruzen. Sus palabras fueron dirigidas al séptimo Hokage, cuya mirada se oscureció de inmediato. Naruto había comprendido a la perfección lo que el anciano estaba intentando hacer. En contraste, Sasuke, aquel que había perdido un brazo en su camino, observaba la escena sin mostrar emoción alguna. Su rostro era una máscara imperturbable, incapaz de traicionar sus pensamientos, como si lo que ocurría frente a él no mereciera más que un silencio gélido. Espera, interrumpió Jiraiya, frunciendo el ceño. Si él es pelirroja, ¿de dónde saca esa cabeza rubia? Su pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. Nadie se atrevió a hablar. Todos tenían la mirada fija en el joven Uzumaki, aquel que, aun sin portar el manto de chakra, estaba rodeado por una delgada pero intensa capa de energía demoníaca que vibraba en torno a su cuerpo. «Qué extraño», murmuró Minato, con la duda pintada en el rostro. Naruto nació rubio. Así es, confirmó Kusina, bajando la vista hacia el bebé que sostenía en sus brazos.
El pequeño tenía el cabello dorado, sin el más mínimo rastro del rojo ardiente que distinguía al clan del remolino. El silencio pesó por un instante, roto apenas por la voz compartida de las 3 versiones del propio Naruto que podían hablar. No es que importe tener el pelo rojo o rubio, dijeron al unísono, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Era un detalle simple, casi trivial, y sin embargo, en aquel escenario cargado de misterio y poder, incluso el color del cabello parecía un símbolo cargado de significados ocultos. Bueno, esta es otra diferencia, comentó Mito con calma, aunque en sus ojos se adivinaba un matiz de asombro. Es más, añadió Karin, inclinándose hacia adelante, ¿no les parece que su color rojo es demasiado intenso, demasiado brillante? Cierto, asintió Tsunade, sin apartar la mirada. Ante ellas se alzaba aquella versión alternativa de Naruto, cuyo cabello no solo era carmesí, sino que parecía contener una intensidad imposible. No era simplemente rojo como la sangre. Era un rojo vivo, incandescente, una llama que danzaba con cada movimiento, como si la esencia misma de su ser ardiera en él. Comparado con el cabello de Kushina, de Mito o de la propia Karin, aquella tonalidad resultaba abrumadora. Si el rojo del clan Uzumaki era símbolo de vigor y herencia, el de ese Naruto parecía trascenderlo todo. Un resplandor abrasador, casi sobrenatural, que lo convertía en un faro imposible de ignorar. Es pureza, dijeron todos los Uzumaki al unísono, como si las palabras hubieran brotado de lo más hondo de su ser, de manera inconsciente, inevitable. Pureza de sangre. Una herencia intacta, tan antigua y poderosa que rara vez había vuelto a manifestarse en el mundo. Ese Naruto no era un simple descendiente. Su linaje brillaba con una fuerza comparable a la del primer Uzumaki, aquel que nació del segundo hijo del sabio de los 6 caminos. Una sangre tan cercana al origen que parecía resonar con los ecos mismos de la creación. En él no solo ardía el fuego de un clan. Ardía la memoria de una estirpe olvidada, la promesa de un poder que podía cambiar el destino de los hombres y de los dioses. Y sin mencionar ese rubio, esos mechones que tiene, comenzó a decir Kushina, con la voz aún cargada de duda. Es igual o incluso más rubio que Minato, o que el rey dorado a su lado, replicó Shizune, respondiendo casi de inmediato a las palabras de su madre. Y era un hecho innegable. Naruto era rubio, sí, pero no como los demás. Su cabello tenía un tono pálido, casi etéreo, distinto al dorado intenso y resplandeciente de Minato o del mismísimo rey de los héroes, cuyo brillo parecía forjado para deslumbrar. El de Naruto, en cambio, era un dorado apagado, delicado, como si en su luz se ocultara un matiz enigmático que los separaba de todos los demás. Y aquella declaración no era una exageración. Esos mechones eran de un dorado tan puro, tan prístino, que eclipsaban incluso el intenso color del cabello de su propio padre. Cada hebra brillaba con una luz casi sobrenatural, como si la misma esencia de la herencia Uzumaki se concentrara en ellos. Mientras la atención de todos estaba centrada en el bebé y su linaje, a las afueras del complejo oculto de la aldea, la calma se rompió de golpe. Un sujeto enmascarado, con marcas que recorrían su rostro como cicatrices de otro mundo, apareció de improviso en un vórtice de energía. Sus movimientos fueron tan veloces y precisos que los Zanbu encargados de la custodia apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Uno a uno cayeron, eliminados antes de poder emitir un sonido. La amenaza se había infiltrado silenciosa, letal, y la tranquilidad del lugar se transformó en un campo de tensión insoportable. ¡Qué inútiles! Gruñó Tobirama, su voz cargada de desprecio. Se supone que estos son los Zanbu. Se supone que son la élite. Y, aún así, habían sido eliminados con una facilidad alarmante. La humillación era inaceptable. Tobirama frunció el ceño con severidad y se giró hacia Tsunade. Tsunade, eres la quinta Hokage, ¿verdad? Preguntó con tono autoritario. Tsunade asintió, consciente del peso de la mirada de su tío abuelo. Haz que esos Zanbu que dan pena reciban un entrenamiento digno de su posición, ordenó Tobirama, sin permitir margen de discusión, como si cada palabra fuera un golpe de voluntad destinado a forjar la élite que él mismo esperaba ver. Como élite, al menos deberían representar una barrera antes de que alguien llegue a ti, dijo Tobirama con severidad. Pero con la fuerza de esos Zanbu, es ridículamente débil. Se hará, abuelo, respondió Tsunade, con determinación contenida. Tomen nota de esto, ordenó Tobirama. Los demás Kages se dirigieron a sus fuerzas, conscientes de que no podían flaquear ni permitir que Konoha los superara. La amenaza era demasiado grande para subestimarla. Aunque digan que son inútiles, la mayoría de sus muertos fueron inhumanos, comentó Rin, con un dejo de asombro. Sabemos que son humanos, pero realmente parecen algún tipo de bestia fantasmal, agregó Sakura, dirigiéndose a su hermana con seriedad.
De hecho, ningún humano común podría romper la roca de la manera en que esos ninjas lo hicieron, intervino Shirou, concluyendo con un tono que mezclaba respeto y alama. Ahora por la Jinchuriki, pensó Obito, mientras terminaba con el último de los guardias. El crujido del cuello se mezcló con el frío silencio, y la sangre que manchaba su mano parecía realzar el brillo inquietante de su Sharingan, que destellaba con una extraña diversión. El Uchiha era consciente de que lo que estaba a punto de hacer rompía todo tabú. Iba a matar a la mujer de su antiguo sensei, pero, ¿y qué? Su mundo ya no tenía sentido sin Rin. Nada de lo que quedaba le importaba. Incluso si eso significaba eliminar a una de las pocas personas que alguna vez lo había apoyado, no dudó ni un instante. La determinación de Obito, fría y despiadada, se reflejaba en cada movimiento. Cada paso lo acercaba más a la Jinchuriki, y con cada latido, su presencia oscura parecía envolver el lugar, anunciando un peligro que ninguno de los presentes podría ignorar. «Genial, otro loco», exclamó Tobirama, provocando de inmediato una mirada cargada de tensión de los miembros del clan Uchiha. «¿Qué dijiste?», gruñó Izuna, junto a otros Uchihas, mostrando sus colmillos en un gesto amenazante. «Ahora no solo son arrogantes, también son rabiosos», murmuró Tobirama, observando con cautela. «Siempre traen problemas». Los Senju concentraron su chakra, ejerciendo presión sobre los Uchihas, como un recordatorio silencioso de su poder y autoridad. La tensión creció en el aire, tan densa que parecía poder cortarse con un kunai. «Hermano, por favor, la paz», rogó Hashirama, intentando calmar los ánimos antes de que la chispa del conflicto estallara en algo irreversible. «¿Estás consciente de lo que me estás diciendo?», gruñó Tobirama a su hermano, sus ojos llenos de furia contenida. «Esa cosa es un Uchiha, el que atacará a la Jinchuriki en su estado más débil. Y siendo esa Jinchuriki alguien de línea de sangre cercana a tu mujer». Su voz se volvió más áspera, cargada de reproche. «¿Acaso no te das cuenta del peligro? ¿Pides paz?», continuó, apretando los dientes, «¿pero acaso estás ciego, hermano? El niño que está delante de nosotros es el Jinchuriki, y esa Uzumaki es su madre. Hay solo dos posibilidades. O son los peores padres que podrían existir, o ya están muertos, y ese Uchiha es la razón». Tobirama hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en el silencio que los rodeaba. Y no podía olvidar las palabras del niño hacia Hiruzen, cargadas de un peso que ninguno podía ignorar. Hashirama, por su parte, optó por ignorar los arrogantes Uchihas que asesinó en el pasado, las pestes que habían surgido del conflicto de clanes. «Mira a ese Uchiha en la pantalla, y ahora mira a los que están aquí», dijo Tobirama con voz gélida. «Todos son iguales. Debieron haberse extinguido hace mucho tiempo». «Lo apoyo», dijo Mito, con frialdad, sin apartar la mirada de Obito en la pantalla. Mientras tanto, Kakashi sintió un dolor punzante en la cabeza, un estremecimiento que recorrió todo su cuerpo. Su temblor no era por miedo. Era el shock de ver que Obito estaba vivo. «Espera, si Obito está allí», Minato comenzó a pensar en voz alta, y casi al mismo tiempo, Kushina y Kakashi compartieron el mismo pensamiento. Comenzaron a buscarlo, desesperados por localizar al traidor. Y lo encontraron. Una visión que heló la sangre de todos. Un ser con ropa que parecía hecha de su propia piel, una aberración que no solo portaba un Sharingan, sino también un Rinnegan. Detrás de él, varias esferas negras giraban lentamente, irradiando un poder que hacía temblar el aire a su alrededor. La presencia de ese Obito era ahora un terror palpable, un presagio de destrucción que nadie estaba preparado para enfrentar. El sujeto miraba la pantalla con una frialdad implacable. Los Servants, conscientes de la gravedad del momento, guardaron silencio absoluto. «Oh, qué drama», murmuró Shakespeare para sí mismo, con un tono teatral que contrastaba con la tensión del lugar. «Oh, que te jodan, escritor», gruñó el hombre, sin saber si dirigirse al caster o a quien estaba redactando aquella historia. «Nadie se mueva», añadió, su voz firme y cargada de autoridad. «Ya hay demasiadas peleas, y este capítulo nunca terminará si se interrumpe ahora». Con un gesto, ordenó a Orochimaru continuar leyendo, obligando a todos a mantener la atención mientras el peligro y la tensión seguían creciendo en la pantalla y en la sala. El ninja, dado por muerto, creía que sus acciones estaban justificadas. Sabía que su sensei probablemente haría lo mismo si su propia mujer muriera de la misma manera que había muerto Rin. Cada pensamiento de venganza lo consumía, reforzando su determinación, sin dejar espacio para dudas. El enmascarado estaba a punto de avanzar, cuando una voz inesperada lo detuvo, helándole la sangre y clavándolo en el lugar. Se volteó lentamente y lo que vio hizo que un escalofrío recorriera su espalda.
Del suelo emergía una extraña fusión de planta, humano y sombra, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma tangible, retorciéndose y extendiéndose hacia él con una intención clara y letal. El aire se volvió denso, y el momento se congeló en una tensión casi palpable, como si el mundo contuviera la respiración ante el inminente enfrentamiento. Pensaron tanto Kaguya como Zetsu, sonriendo de manera apenas perceptible, sin que nadie más lo notara. Bueno, es asqueroso, murmuraron los magos al unísono, pero tampoco es lo más extraño que hayamos visto. Un hombre planta, igual que Utnapishtim, comentaron las 4 versiones del rey de los héroes, observando con atención. Se podría decir, respondió el sabio rey al Hokage, con una mezcla de respeto y admiración contenida. Sabía quién era ese hombre al que se refería el rey de los héroes. El hombre que había sobrevivido al diluvio primordial. Un ser que había alcanzado la inmortalidad, aunque a cambio se había transformado en una especie de planta viviente. Bueno, Zetsu es único, si se le puede llamar así, añadió el séptimo, con un dejo de cautela. Subestimación de las eras, se burló Kurama desde el interior del séptimo Hokage, su risa resonando con un tono irónico y sombrío. El ambiente se cargó de tensión. Todos los presentes entendieron que lo que estaban presenciando no era un simple enfrentamiento, sino un choque que trascendía generaciones y leyes de la naturaleza. ¿Qué pasa, Zetsu?, preguntó Obito, su voz cargada de impaciencia. ¿Por qué me detienes? Debes esperar, Obito, respondió Zetsu con calma inquietante. Parece que no es el momento adecuado. Debes retirarte. Las palabras del extraño ser amorfo sorprendieron a Luchia. Volteó hacia la entrada del lugar, observando cómo la extraña fusión de humano, planta y sombra lo seguía con una mirada intensa, fría y penetrante, como si evaluara cada uno de sus movimientos. La sensación de ser observado y medido lo hizo retroceder un paso, consciente de que algo mucho más peligroso que él mismo estaba a punto de intervenir. Aunque en la mente de Zetsu solo pasaban las alteraciones que tendría que hacer a su plan para que su anhelo de liberar a su madre de su prisión eterna se cumpla. Oh, genial, ya saben quién soy, pensó Obito para sí mismo, la máscara naranja en espiral ocultando su rostro, pero dejando ver la fría determinación en sus ojos. Fue entonces el turno de los conocidos de Luchia de ponerse de pie, paralizados por la incredulidad y el miedo. Está vivo, balbuceó Kakashi, repitiendo las palabras mientras sus manos temblaban involuntariamente. Él nos hizo esto, dijo Kushina, en estado de shock, mirando a su marido con un dolor profundo en la voz. ¿Pero cómo?, murmuró Minato, incapaz de contener la mezcla de incredulidad y dolor por lo que su alumno había hecho. La traición, el intento de asesinato contra su propia familia, pesaba como una losa sobre su pecho. ¿Ves, Hashirama?, gruñó Tobirama, su mirada cargada de repulsión hacia los Uchihas que lo acompañaban. Esa cosa solo trae sufrimiento a donde vaya. Así que, él es el causante de todo, susurró el joven Naruto, incapaz de apartar la mirada del hombre que había destruido tanto en su mundo. El silencio que siguió estaba cargado de miedo, dolor y la tensa sensación de que un desastre aún mayor estaba por desatarse. Eso parece, y, por las palabras de esos dos que dicen ser tus padres, dijo el pequeño rey con una calma amenazante, solo fuiste el inicio. No hiciste mucho por aliviar tu sufrimiento en esa aldea que llamas hogar. Espera, Obito, intentó decir el séptimo Hokage, con la voz cargada de advertencia, pero fue interrumpido por la furia del niño rey. Él lo comenzó, rugió el joven, sus ojos brillando con un fuego incontrolable. Y ahora, yo lo terminaré. Oh, interesante tu disposición, comentó el niño rey con un tono que combinaba curiosidad y desafío, mientras la tensión en el aire se volvía casi palpable. El silencio que siguió era denso, cargado de amenaza. Cada palabra parecía un filo cortante, y todos los presentes contuvieron la respiración, conscientes de que algo devastador estaba a punto de desatarse. ¿Y qué es lo que deseas?, preguntó Gilgamesh, el archer, con esa mezcla de curiosidad y desafío que siempre lo caracterizaba, sus ojos dorados fijos en el niño Uzumaki. Deseo poder. Deseo venganza. Deseo la muerte de aquellos que provocaron sufrimiento en mi vida. El séptimo Hokage abrió la boca para intervenir, pero fue detenido por Caster, cuya presencia imponía un silencio absoluto. Ya eres adulto, dijo el hechicero, con una calma implacable. Ya forjaste tu camino. No debes, y no tienes permitido, intervenir en sus decisiones. Gilgamesh continuó, con un brillo calculador en la mirada. Por lo que veo, el niño y tú comparten un origen similar, pero tú ya has logrado algo que él aún no posee. La voluntad de un adulto es distinta a la de un niño. Tú tuviste familia.
Aunque no supiste amar completamente, lo intentaste, y ese intento dio fruto en tu actual familia. Pero él no tiene nada. Es un huérfano. El silencio que siguió pesaba como una losa. Cada palabra hacía más evidente la distancia entre la experiencia de la madurez y la cruda intensidad de la juventud, y cómo la soledad podía endurecer incluso los corazones más puros. El séptimo Hokage frunció el ceño, la preocupación marcada en cada arruga de su rostro. No permitiría que su versión más joven cayera en el abismo del odio y el rencor. Ya había visto lo que la venganza podía hacer con un corazón, recordando con dolor lo que le sucedió a Sasuke. Y ustedes tampoco tienen derecho a intervenir en lo que él haga, dijo Naruto adolescente, con la voz cargada de desafío, mirando a los dos reyes mayores con una mezcla de furia y desafío. ¿Y qué te hace pensar que nosotros lo guiaremos? Respondió Gilgamesh, su arrogancia natural teñida de curiosidad, observando al joven con esa sonrisa confiada que siempre parecía conocerlo todo. ¿Y qué estás haciendo ahora? Recriminó el rubio adolescente, sus ojos brillando con incredulidad y frustración. Estoy preguntando, mestizo, mas no estoy orientando, contestó el rey, con la serenidad de quien conoce su poder y la paciencia de quien no necesita apresurar nada. Ahora, niño, responde. ¿Qué es lo que deseas? Insistió, con un tono que mezclaba autoridad y expectativa. El rubio menor vaciló, su mirada perdida entre la ira, la confusión y un vacío que nadie podría llenar por él. Yo no lo sé. Solo un silencioso asentimiento fue la respuesta del arrogante rey, y el joven Uzumaki comprendió que, a veces, no se necesitaban más palabras. La verdad y el vacío de su corazón eran evidentes, y allí quedaban, frente a quienes podrían moldear su destino, si él lo permitía. El Naruto menor sintió un toque en su hombro y, al voltear, vio al niño rey frente a él. Uno no siempre puede ser bueno, ni siempre puede ser malo, dijo con voz serena, cargada de autoridad y experiencia. Pero lo que este rey te dice es que aquellos que descargaron su odio sobre ti deben ser retribuidos. El joven Uzumaki sintió como las palabras calaban hondo, y el aire mismo parecía volverse más pesado ante la presencia del rey. Así que aquí ahora, yo, como el más grande rey de toda la humanidad, te concedo esto, continuó, y su mirada brilló con un poder que parecía trascender el tiempo. Se dice que las armas solo dan muerte, porque para eso son creadas. Pero un arma también puede ser un faro, una guía. La guía que brinde depende de su portador, niño. El Naruto menor y el niño rey intercambiaron una mirada cargada de significado, dirigiéndose al tirano y al valeroso rey de Camelot que los observaban en silencio. ¿Te parece si me sigues en mi juego? Susurró el Child Hyl a la versión más joven de Naruto, y este asintió con decisión, dejando que la chispa de la determinación comenzara a arder en su interior. Una luz al final del camino, dijo el joven rey de Uru con una sonrisa, y el más joven Uzumaki le devolvió la mirada con reverencia y asombro. En sus manos apareció una espada que parecía nacer de la misma luz y oscuridad. Dorados que recordaban el sol, azules que evocaban los cielos profundos, y una aura que oscilaba entre lo maléfico y lo noble. La gran espada brilló al hacer contacto con el rubio Uzumaki, y sus ojos se abrieron llenos de regocijo. Su alma vibraba con la presencia del ama. Era un extraño encuentro. Un niño marcado desde su nacimiento por la maldición de su hogar, y una espada cuya fuerza rivalizaba incluso con la mítica Caliburn, la espada de los caballeros. Esta arma se llama Merodach, explicó Child Hyl con voz solemne, también conocida como el pecado original. Es la espada demoníaca más poderosa que se opone a Caliburn. Sin embargo, su verdadero potencial depende de ti, joven Uzumaki. Una verdad más profunda latía en esas palabras. La espada más fuerte entre las armas demoníacas no era Merodach, sino Gran, el único capaz de contrarrestar Excalibur, la espada que supera incluso a Caliburn en poder. El pequeño rey explicó solemnemente. Arturia la mártir, al escuchar sus palabras, se puso de pie, tomando forma su espada. Siéntate, rey de los caballeros, le dijo el sujeto a saber de vestido azul, lo mismo para tus otras variantes, tanto femeninas como la masculina. Esta espada es mi regalo ante tu resolución. Que su luz abra tu camino y acabe con tus enemigos, añadió el pequeño rey de los héroes con una sonrisa confiada. Gracias, respondió el Uzumaki, cuyos ojos azules brillaban intensamente, lanzando una mirada hacia los presentes de Konoha, haciendo que se estremecieran ante la fuerza de su determinación. No te apresures, lo advirtió Child Hyl. Debes demostrar que eres merecedor de esta ama. El joven rey convocó lo que parecía ser una masiva pepita de oro, y clavó Merodach en esa roca de oro puro. Adelante, dijo. El más joven Uzumaki avanzó, caminando bajo la mirada de todos los presentes. ¿Qué es eso?
preguntó Rina Shirou, con curiosidad y un dejo de asombro. Es el modelo original de las leyendas de las espadas de selección en los distintos países del mundo, explicó Shirou, el fundamento del derecho sagrado a seleccionar al rey. Cierto, habló Merlin. A diferencia de Caliburn, que es más ornamental, Merodach fue forjada para la guerra. Su fuerza como noble fantasma es incomparable. Aunque no supera a Excalibur o Gram, utiliza el mismo poder que Caliburn. Una luz capaz de quemar todo lo que toca. Todos observaron con curiosidad cuando el más joven Uzumaki tomó el mango de la espada. La empuñadura respondió a su agarre, reconociendo al portador. Con un movimiento decidido, retiró Merodach de la roca de oro puro. El potencial de un verdadero rey se hizo evidente en ese instante. Los Servants que eran reyes, emperadores y gobernantes, así como los propios gajes de las naciones elementales, lo reconocieron de inmediato. Nació un nuevo rey. Kusina, que había estado cuestionando y casi atacando a los shinobis de Konoha, sonrió con una mezcla de orgullo y sed de sangre, acomodándose nuevamente en su lugar. Realmente, mi hijo será excepcional, murmuró, mientras la admiración se mezclaba con la ira contenida por todo lo que había sufrido. Su cuerpo temblaba de rabia y dolor, y su mirada parecía querer consumir el mundo entero. A su lado, Minato apretó los dientes, recordando cómo su confianza en los líderes de Konoha había sido traicionada. La mezcla de orgullo por su hijo y frustración por las circunstancias lo mantenía en silencio tenso. Oye, ¿por qué le das esa espada al Tobe? Gruñó el más joven de los Uchihas, con incredulidad y enojo. Tú, pequeño vaca que se cree rey, ¿por qué le das un arma que solo puede ser para Sasuke-kun? Replicó, los ojos brillando con desafío y molestia. Kurenai, observando la escena, murmuró a Azuma. A veces pienso que esa niña tiene algo grave. El ambiente estaba cargado de tensión, con miradas que hablaban de orgullo, enojo y miedo, mientras Merodach descansaba en las manos del joven Uzumaki, resonando con un poder que apenas comenzaba a comprender. Los héroes parpadearon ante lo que veían. Aquella niña, con una voz que parecía surgir del más profundo de los infiernos, estaba gritando a Gilgamesh sin ningún miedo. Era la versión más joven del rey de los héroes, pero la pregunta surgía en la mente de todos. ¿Qué era peor, un rey arrogante o un niño que hace un berrinche mientras posee la fuerza suficiente para destrozarte? Los ojos del pequeño rey brillaban con ira, pero la mano firme de Naruto lo detuvo. Por favor, dijo el joven Uzumaki, con voz serena pero cargada de determinación. Déjame devolverte el favor, y darte su corazón en ofrenda, ya que dudo que quieras su cabeza. El silencio llenó el aire mientras todos observaban. Naruto caminó hacia adelante con la espada en mano. No sabía aún cómo balancearla ni dominar técnicas con ella, pero sentía que con Merodach podía hacer cualquier cosa. Se detuvo a unos metros de sus compañeros, y por un instante, el mundo pareció contener la respiración. La luz de la espada reflejaba la mezcla de malicia y nobleza que emanaba de su nuevo portador, mientras todos comprendían que el niño no era solo un Uzumaki. Era un rey en ciernes, capaz de cambiar el destino de quienes lo rodeaban. ¿Qué pasa, Naruto Baka? Gritó la joven, con una mezcla de exasperación y desafío. ¿Por fin aceptaste que esa espada le pertenece a Sasuke-kun? El rubio no respondió. Giró lentamente hacia su madre y habló con calma, casi solemne. Eres mi madre, ¿no es así? Así es, asintió Kusina, sorprendida por la seriedad en el tono de su hijo. Entonces, ¿puedes hacerme un favor? Lo que sea por ti, hijo, respondió ella, sin titubear. Détenlos. La simpleza de sus palabras llamó la atención de los novatos, quienes conocían al alegre e idiota rubio Bocazas. Para ellos, era un momento desconcertante. Aquel niño que siempre hacía bromas y metía la pata ahora hablaba con la autoridad de un verdadero líder. Y en un instante, se movió. Su carrera hacia adelante fue rápida, tan veloz que los genin apenas pudieron reaccionar, mientras los más experimentados observaron como un simple paso se convertía en un movimiento cargado de intenciones y precisión, diferente a cualquier otra carrera que hubieran visto. Cada músculo, cada giro, cada respiración de Naruto estaba alineada con un propósito que iba mucho más allá de su edad. Detener lo que debía ser detenido. El aire a su alrededor parecía vibrar, y todos comprendieron que aquel niño no solo poseía la espada de poder, sino también la determinación y la fuerza para usarla como un verdadero rey. La Aruno no pensó en nada. Solo sintió un ráfaga de aire a su costado y un dolor punzante en el pecho. Bajó la mirada y vio a su compañero irritante, el rubio Bocazas que siempre le pedía salir, empuñando la espada con determinación. Con un movimiento fluido del cuerpo, Naruto giró y desvió la fuerza hacia su compañero Uchiha. Este, asombrado y aterrorizado, tardó un instante en reaccionar.
Ese segundo fue suficiente. La hoja de Merodach rozó su cuello, cortando solo parcialmente, dejando una herida que gritaba por la gravedad del ataque. Itachi, su padre Fugaku y su madre Mikoto se levantaron al instante, indignados y horrorizados, pero antes de que pudieran intervenir, unas manos blancas surgieron de la nada y los empujaron de vuelta a sus asientos, como si dijeran observa y aprende. Al menos ya no escucharemos su voz, comentó Ku mientras masticaba su emparedado con indiferencia. Los maestros de la espada, observando el ataque, intercambiaron miradas. Lento y torpe, pero tiene potencial. Puede mejorar, dijeron al unísono, evaluando cada gesto, cada movimiento del niño. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Todos comprendieron que aquel joven Uzumaki no era simplemente un niño impulsivo. Había nacido con el espíritu de un rey, con Merodach en sus manos como extensión de su propia voluntad. Murió como el resto de su clan. Arrogante, convencido de que siempre estaría en la cima. Míralo, pequeño bastardo, intentando inútilmente no morir, gruñó Tobirama, con una sonrisa fría mientras observaba al joven Uchiha caer. «¡Qué Uchiha tan patético!», añadió, con desprecio. Naruto, inclinado ante su madre, respondió con respeto. «Gracias, madre». Ella apartó con calma a Kakashi, evitando cualquier intento de intervención. En un rincón, Boruto gritó, lleno de terror. «Mi papá, mató a tus padres». «Al menos todavía están los otros», intentó consolarlo Mitsuki, mientras le pasaba una bolsa a Sarada para que pudiera vomitar o respirar, según lo necesitara. Imawari lloriqueaba en brazos de su madre, incapaz de entender la brutalidad que acababa de presenciar. Su propio padre acababa de matar a sus tíos. La mezcla de horror, dolor y confusión colmaba la sala, mientras todos los presentes comprendían que aquel joven Uzumaki no era un simple niño, sino un agente de caos y justicia implacable. Las dos versiones restantes de Sakura y Sasuke observaron a Naruto pequeño sentarse con la espada, mientras el niño rey a su lado sonreía y le entregaba algo para limpiarse a él y al ama. Los dos Narutos mayores seguían al joven con mirada crítica. El más joven dudaba, mientras que el mayor ya no podía retroceder. Los reyes mayores captaron esa leve vacilación en el adolescente y sonrieron levemente ante la claridad del destino que se avecinaba. «Oh, bien, creo que son necesarios», dijo el sujeto. «Pero debo admitir que fue una buena muerte». Su sonrisa, fría y satisfecha, dejó en claro que toda aquella matanza frente a ellos no tenía otro propósito que entretener, evaluar y marcar el inicio de algo más grande. Para él, el horror no era tragedia, sino una muestra de poder. La sonrisa del sujeto solo dejó en claro que todo esto. Toda la muerte que sucedió justo enfrente suyo no significó nada. Solo una muestra de entretenimiento. Escritor, tienes una mente enferma al escribir esto. «Oh, ¿qué pasa, shinobis?», dijo el sujeto, observando sus miradas. «¿Acaso piensan que soy un monstruo por reírme de sus muertes?» Pues verán», continuó, su tono frío y burlón. «La muerte no significa nada en este lugar. Ya lo han visto antes, con las víctimas anteriores». De repente, se hizo una pequeña herida en su brazo y la sangre cayó al suelo. Incal. En un parpadeo, dos luces brillaron y los dos muertos que yacían frente a ellos volvieron a la vida, ante el asombro y el horror de todos los presentes. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse mientras los shinobis, los servants y los reyes mayores observaban al pequeño rey. Sus palabras resonaban en la mente de todos como un eco maligno. El odio es por mucho el placer más largo. El hombre ama con prisa pero detesta con calma. El niño, con su mirada azul fría como el acero, apuntó con su mano hacia el Naruto que alguna vez había sido alegre, el que siempre buscaba demostrar su valor con sonrisas y bromas. Ya no quedaba rastro de aquel niño que buscaba aprobación. Solo había un corazón endurecido, una mente que calculaba cada movimiento y una sed de justicia, o venganza, que consumía todo a su alrededor. El frío metal de la espada Merodach brillaba bajo la luz, y cada shinobi pudo sentir que su vida pendía de un hilo invisible. Incluso los veteranos, acostumbrados a la guerra y a los desastres más grandes, retrocedieron un paso. Porque frente a ellos ya no estaba un niño, sino la encarnación de un poder que no conocía límites. El silencio se rompió con un susurro que parecía surgir de todas partes. «Sería mejor que recordaran esto», dijo el sujeto, con voz tranquila pero mortal. «Que el frío metal de sus armas puede acabar con sus vidas si vuelven a provocarme». Un escalofrío recorrió a todos. Nadie se atrevía a moverse. Nadie podía juzgar lo que había surgido de un corazón que alguna vez fue despreciado. Solo podían observar, impotentes, mientras el niño Uzumaki demostraba que la inocencia podía morir, pero el poder absoluto podía nacer. Continúa Sanin.
El ambiente se volvió aún más pesado mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Orochimaru, con su usual sonrisa torcida, evaluaba al pequeño Uzumaki con ojos de depredador. Este es el sujeto perfecto, murmuró para sí mismo. Si pudiéramos canalizar su poder, sería un recipiente incomparable. A su lado, Aquiles miraba con cierta incredulidad a los héroes, esperando que reaccionaran. ¿No les parece raro que incluso nosotros, seres de leyenda, nos quedemos sin palabras? Comentó, con un dejo de sorpresa. Pero los héroes permanecieron en silencio. Sus miradas estaban fijas en el niño que sostenía Meludach, evaluando el peligro y la determinación que emanaba de cada uno de sus gestos. Minato, por su parte, se sentía atrapado en un torbellino de emociones. Sus ojos seguían a Naruto mientras su mente intentaba racionalizar lo que había hecho su hijo. Hacia Kushina, sus palabras eran casi un susurro. «Sigo sin creer que él haya hecho eso», dijo, con la voz cargada de incredulidad y dolor. Kushina, aunque profundamente afectada, interiormente se reprochaba a sí misma. La culpa por haber dejado que la tragedia ocurriera, por no poder proteger a los suyos, se mezclaba con la rabia de ver a su hijo usar su fuerza de manera tan decisiva. Su mente no podía descansar. Cada movimiento de Naruto reflejaba todo lo que había sufrido desde su nacimiento. Mientras tanto, los Uchiha sobrevivientes, aunque furiosos, mantenían un rígido silencio, conscientes de que cualquier reacción podría costarles la vida frente al nuevo poder que emanaba de la espada y del joven portador. El mundo parecía haberse detenido, y cada respiración se sentía como un recordatorio de que la balanza de poder había cambiado para siempre. El silencio era casi absoluto, roto solo por el viento que se colaba entre las ruinas y el leve zumbido de Merodach, que parecía resonar con la sangre derramada. Boruto, temblando, apenas podía sostener la mirada de su padre. Sus manos se cerraban en puños, mientras la incredulidad y el terror se mezclaban en su interior. Nunca había visto al alegre y torpe Naruto transformarse en algo tan frío, tan despiadado. Papá. Tartamudeó, la voz quebrada por el miedo. Eso, eres tú. Himawari, acurrucada en los brazos de su madre, sollozaba. No entendía completamente lo que había pasado, pero sentía la intensidad del peligro. Su llanto era apenas un hilo de sonido, pero resonaba en el corazón de Kushina, quien la estrechó más fuerte, como si pudiera protegerla de la oscuridad que emanaba de su hijo. Los shinobis jóvenes y los genin de Konoha miraban con ojos abiertos, incapaces de procesar la escena. Aquellos que habían entrenado bajo la tutela de Naruto ahora enfrentaban una versión de su maestro que parecía no tener límites ni moral. No, no puede ser. Exclamó Sarada, mientras su Sharingan giraba. ¿Cómo puede? Mitsuki, siempre sereno, inclinó la cabeza, evaluando cada detalle de la situación. Su calma contrastaba con el caos emocional que lo rodeaba, pero incluso él no pudo evitar sentir un escalofrío al notar la determinación absoluta en los ojos de Naruto. Mientras tanto, los héroes y reyes observaban la escena como si fueran espectadores de un experimento, tomando nota de cada reacción y de cada movimiento del niño. La sensación era clara. Este joven, con Merodach en mano, no solo había cambiado el equilibrio de poder, sino que estaba destinado a forjar su propio camino, sin importar la moralidad o la tradición. Naruto, aún con la espada en sus manos, bajó la mirada hacia Boruto y Himawari, y aunque sus ojos seguían siendo fríos, hubo un instante de reconocimiento. No era que los odiara, sino que la violencia y el dolor que había sufrido le habían enseñado a no dudar. Esto es lo que debo hacer, susurró, casi para sí mismo, antes de levantar la espada de nuevo, preparado para cualquier amenaza que se atreviera a interponerse. Los reyes y héroes permanecieron en silencio, evaluando la escena con una mezcla de asombro y cautela. Gilgamesh, con su usual arrogancia, fue el primero en romper el silencio. Interesante, dijo, inclinando la cabeza mientras sus ojos dorados recorrían a Naruto. Este niño, no es un simple heredero de su clan. Su voluntad brilla como la de un verdadero rey. Y sin embargo, su corazón está teñido de un frío que no había visto en milenios. Arturia la mártir se mantuvo firme, con Caliburn apuntando hacia el suelo, reflexionando. Su mirada no era de odio, sino de cálculo. Es poderoso, murmuró. Y sin embargo, siento que no está completamente perdido. Esta ira, esta determinación, podría convertirse en algo justo si es guiada. Pero si no, podría destruir más que solo a sus enemigos. Aquiles, con los brazos cruzados, suspiró y miró a los demás héroes. Incluso un guerrero legendario con la experiencia de 1000 batallas no habría actuado así con tanta precisión y sin vacilación. Debemos admitirlo, es un prodigio de la violencia. Mientras tanto, Tobirama, observando a Naruto con el ceño fruncido, murmuró para sí mismo.
Así que esto es lo que ocurre cuando la venganza y el dolor se combinan con un poder absoluto, no hay límites. Ni siquiera para un Uzumaki. Minato, sosteniendo a Kushina que se mantenía rígida, apretó los dientes y respiró hondo. La sombra del terror que había caído sobre Konoha años atrás parecía resurgir en los ojos de su hijo. Debemos prepararnos, dijo con voz firme. No es solo una prueba de fuerza. Esto es, un despertar de algo que nunca imaginé que volvería. Mientras tanto, Naruto, aún con Merodach en sus manos, observaba a todos. No era arrogancia, ni búsqueda de reconocimiento. Era simplemente la claridad de alguien que había visto demasiado dolor y entendía que el mundo no le daría piedad. Y ahora, él tampoco se la daría a nadie que se interpusiera. Los Zeroansieros intercambiaron miradas, reconociendo que el equilibrio del combate había cambiado por completo. Lo que antes parecía un juego de poder y honor ahora se había transformado en una cuestión de supervivencia y de medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar un joven con un corazón endurecido por la tragedia y la venganza. Merodach brillaba con fuerza creciente, resonando con la esencia de su portador. Cada reflejo dorado y azul era un recordatorio. El nuevo rey había nacido, y su camino sería implacable. Obito, agotado de esperar las palabras de aquella figura con apariencia humana, dejó escapar su voz cargada de impaciencia y desafío. Sabes tan bien como yo que son contadas las ocasiones en las que un Jinchuriki se vuelve realmente vulnerable, dijo, con un dejo de ironía en la mirada. Esta es una oportunidad única, rara, casi imposible. Tú mismo lo dijiste. Es extraordinario que un Jinchuriki, y más aún si es mujer, logre traer una vida al mundo. Que la bestia dentro de ella no destruya al bebé en un intento de castigar a su portador, es un milagro en sí mismo. Una ocasión entre 1.000.000. Hizo una pausa, su voz descendiendo en un susurro cargado de tensión, mientras sus ojos se clavaban en Zetsu, buscando una respuesta que aún no llegaba. ¿Y ahora me detienes, Zetsu? Preguntó, con un filo de incredulidad y frustración que casi cortaba el aire. ¿Por qué? El silencio que siguió era pesado, casi tangible, y parecía aplastar la esperanza contenida en cada palabra de Obito. Cada segundo que pasaba hacía que la urgencia de su misión resonara más fuerte, como un tambor de guerra en el pecho, recordándole que el tiempo, al final, siempre juega en su contra. Solo así es que ustedes logran algo, dijo Tobirama con un tono que mezclaba resignación y reproche. Asaltando cuando la debilidad es evidente. Sus ojos se posaron sobre los Uchihas, que dejaban entrever la ira contenida, un fuego silencioso que ardía en sus miradas. Cada músculo de sus cuerpos parecía tensarse, como si la mera presencia de Tobirama avivara aún más aquel resentimiento antiguo. Cierto, el actual Raikage, agregó con molestia, recordando la afrenta sufrida por su hermano a manos de Sasuke. Dirás, el abuso que Sasuke tuvo cuando se enfrentó a Killer Bee, intervino el sujeto, con un dejo de burla, dejando que sus palabras flotaran en el aire cargado de tensión. El comentario provocó una risa involuntaria del más joven, ligera pero cargada de ironía, mientras los Uchihas fruncían el ceño, la ira y el orgullo latiendo al unísono. En aquel instante, el ambiente se volvió más pesado, casi eléctrico, y parecía que cualquier chispa podría desencadenar un enfrentamiento inevitable. El tercer hijo de Kaguya giró ligeramente su cuerpo bicolor y, con una calma inquietante, habló. He estado en este lugar durante mucho tiempo, Obito, y he sido testigo de los embarazos de los Jinchurikis. Sus ojos, fríos y penetrantes, se clavaron en él mientras continuaba. Son raros, yo mismo te he explicado la razón de su rareza. Sé que este momento es crucial, pero algo ha cambiado. Este bebé no es normal, no es como los demás hijos de Jinchurikis. Aquellos niños eran fuertes, capaces de soportar el peso de su herencia. Pero hizo una pausa, su voz descendiendo, casi un susurro que parecía pesar toneladas. Este es débil. Casi ha perdido la vida al nacer. Se inclinó un poco más, dejando que sus palabras calaran en Obito como un hielo que se arrastra por la espalda. ¿Lo escuchas, no es así, Obito? El llanto de ese niño no es algo común, es un grito al borde de la muerte. Su existencia misma pende de un hilo. El silencio que siguió fue pesado, denso, como si el aire mismo contuviera la fragilidad de aquella vida recién nacida. Obito pudo sentir el temblor de lo inevitable, la urgencia de un momento que jamás se repetiría. Eso es extraño, dijo Mito, con el ceño fruncido. Kushina acaba de dar a luz a su hijo. Este es precisamente el momento en que su sello debería estar más débil. Las palabras de Zetsu provocaron un instante de tensión. Kushina y los otros Uzumaki se alteraron, la alarma y la incomodidad reflejadas en sus rostros mientras trataban de comprender la declaración inesperada.
Naruto está bien de salud, intervino Shizune, tratando de calmar los ánimos. Eso es cierto, corporalmente, respondió el sabio rey, con un tono grave que parecía atravesar la sala. Pero espiritualmente no lo está. El silencio se profundizó, cargado de significado. El sabio parecía comprender todo, ya anticipando el deseo que pronto lo reencarnaría en el mundo de estos ninjas, un hilo de destino que se entrelazaba con cada vida y cada decisión. Los magus y los Zeruans permanecieron callados, observando sin pronunciar palabra, conscientes de la gravedad de aquel momento y del peso de lo que se estaba revelando. Si esos dos ven a su hijo morir frente a sus ojos, y tú entras solo para intentar robar el cadáver de esa cosa, el resultado será aún peor para ti, dijo con voz grave, cargada de advertencia. Y tu sueño de volver a ver a Rin se desmoronará por completo. Obito entrecerró su único ojo, un destello de dolor y resolución cruzando su rostro. Lentamente, llevó una mano al pecho, como si intentara contener un torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. Parece que esta vez Kusina-san podrá vivir un poco más, murmuró, con un hilo de alivio mezclado con amargura. Y Minato-sensei, podrá comprender lo que significa perder a alguien cercano a él. El aire se volvió denso, pesado con la anticipación y la inevitabilidad de los próximos acontecimientos. Cada palabra parecía resonar en el silencio, recordándole a Obito que, aunque pudiera manipular algunas piezas del destino, otras siempre le escaparían de las manos. Zetsu se dio la vuelta lentamente, y su cuerpo comenzó a hundirse en la tierra como si se disolviera en ella. Su voz, fría y calculadora, resonó mientras observaba la escena. Ese niño, en el momento en que nació, no debilitó a la Jinchuriki, dijo. De alguna manera, ha restaurado a su madre. Observando todo, no sentí que el sello se debilitara. Es como si su propia fuerza vital hubiera reforzado el sello. Hizo una pausa, su tono cargado de advertencia. No es buena idea pelear contra una Jinchuriki a toda potencia, recién habiendo perdido a su hijo, y más aún enfrentándote al relámpago amarillo de Konoha. Dime, ¿crees que eres capaz de vencerlos a ambos? El aire quedó tenso, pesado con la amenaza implícita de sus palabras, y cada segundo que pasaba parecía acercar más la sensación de peligro inminente. La presencia de Zetsu, difusa y perturbadora, hacía que todo alrededor se sintiera vulnerable y frágil. ¿A quién le dices cosa? Exclamó el Naruto adolescente, con el ceño fruncido. Blasfemia con forma de planta. Zetsu negro permaneció en silencio, como si las palabras del joven no tuvieran el más mínimo efecto sobre él. ¿Es eso posible? Preguntó Hashirama, volviéndose hacia su mujer, mientras el resto de los ninjas observaba con atención. En cuestiones de sellos, no había nadie más capacitado que los Uzumaki. Es imposible, respondió ella con firmeza. Cuando una bestia con cola es extraída, deja un caparazón vacío que actúa como su carcelero. Solo alguien con un chakra especial podría resistir tal extracción. Señora, ¿se le olvida algo?, intervino Semiramis, percibiendo un detalle que había pasado desapercibido en toda la historia. ¿Y eso es? Preguntó con interés contenido. Eso soy yo, confirmó el rey de los héroes, dirigiéndose a la reina de Asiria. El ambiente se cargó de tensión y misterio. Cada palabra parecía abrir un nuevo portal de comprensión sobre los límites del poder y las excepciones que desafían incluso las reglas más firmes. Los presentes comprendieron que aquello que creían imposible quizá no lo era del todo. Cierto, reflexionó Zetsu, observando con frialdad. Obito es fuerte, pero en este momento no es lo suficientemente poderoso para derrotar a esos dos. Incluso si Kusina estuviera débil, enfrentarse a ambos sería una sentencia de muerte para el Uchiha. Rastrero, murmuraron varios Zeruans entre ellos, susurrando su desprecio con miradas cargadas de desdén. Mientras tanto, Orochimaru, Kabuto y los magus más cuestionables intercambiaron miradas calculadoras. En sus mentes surgió la misma idea. Naruto sería una excelente rata de laboratorio, un objeto de estudio perfecto para experimentar con su poder recién nacido y con su linaje excepcional. El ambiente se cargó de tensión, cada pensamiento y cada mirada reforzaba la sensación de peligro inminente. La escena no solo estaba marcada por la fuerza bruta, sino también por la fría manipulación de quienes no dudaban en aprovechar cualquier vulnerabilidad. Sabes muy bien cuáles son sus fortalezas y debilidades, y conoces mejor que nadie el equipo que forman esos dos, dijo Zetsu con voz firme. Hazme caso. Esperemos a otra oportunidad. Ya hemos esperado años. Esperar otros 2 o 3 no cambiará nada. El dolor llevará al nacimiento de más niños, y eso creará la oportunidad que necesitamos. Está bien, Zetsu, haré caso a tu advertencia, respondió Obito, con un suspiro de derrota que parecía pesarle más que cualquier batalla.
El Uchiha activó su Kamui y desapareció entre los pliegues del espacio, dejando atrás la aldea. Zetsu, por su parte, se fundió nuevamente con la tierra, sus pensamientos girando en torno a cómo este retraso alteraba sus planes de revivir a su madre. Cada decisión, cada momento de espera, se convertía en una pieza más dentro de un juego que parecía inmutable, pero delicadamente peligroso. El silencio que dejó Obito a su paso se sentía pesado, cargado de promesas, pérdidas y futuros inciertos. Genial, y ahora saben el nombre de mi técnica ocular, pensó para sí Obito, sin darse cuenta de que varios ojos en la sala seguían cada uno de sus movimientos. «¿Si huye, pedazo de mierda?», se burló la más joven. «Sabes que mis padres te harían pedazos». «Cuida tus palabras», respondió Obito, con la voz cargada de autoridad, como el Jinchuriki del Jubi que era. El joven no se dejó intimidar. Su chakra comenzó a tomar forma en su cuerpo, y el brillo de Merodach se expandió en oleadas que parecían palpitar con vida propia. ¿Cómo puede tener semejante sincronía con el arma?, se preguntaron los Servants, asombrados. A nosotros nos tomó años lograr que nuestros talentos y armas estuvieran tan perfectamente alineados. La tensión en la sala se volvió casi tangible. Cada mirada, cada chispa de chakra, cada movimiento de los presentes reflejaba la mezcla de respeto y alarma ante aquel joven que, sin esfuerzo aparente, desafiaba lo que otros habían tardado años en dominar. «Este Kamui, parece algo muy parecido al caleidoscopio de Zelrech», dijo Shirou, observando con atención. «Cierto, es muy similar», asintió Rin. «Pero es mucho más débil», añadió Sakura, evaluando con cautela. Pero muy débil», subrayó Ilya, con frialdad. El séptimo Hokage se puso de pie, listo para proteger a su versión menor de aquel Obito. Pero entonces el sabio rey lo detuvo con un gesto sereno. «Siéntate», ordenó con calma. «Deja que el niño luche. Debe aprender que siempre habrá alguien más fuerte». Todos los presentes contuvieron la respiración. Ante sus ojos, una esfera negra comenzó a transformarse lentamente, adoptando la forma de lo que parecía una hélice, sorprendentemente parecida a un asno. La energía que emanaba era casi palpable, girando con un ritmo propio, lleno de intención y poder. Y en un solo movimiento de su mano, el más joven desapareció, dejando únicamente la espada clavada en el piso, como testigo silencioso de un poder que superaba todo entendimiento. Muy rápido, los Servants de clase Saber, Lancer y Rider comprendieron que no se trataba solo de poder, sino también de velocidad. Cada movimiento de la espada de Obito parecía desafiar el tiempo mismo, acompañando un desconcertante ritmo de destrucción. Kushina, Minato, Mito, Tsunade y Karin se lanzaron al ataque al ver a Naruto caer, pero el resultado fue el mismo. Todos murieron, incapaces de resistir el implacable asalto de ese Obito Ingai. El sujeto dijo, reviviendo al más joven y a los otros. «Eso fue educativo», dijo el más joven, sonriendo mientras recogía a Merodach. Ingai había revivido a todos los caídos, permitiendo que la lección continuara. Obito, por su parte, se quedó mirando su espada con incredulidad, preguntándose por qué no había destruido a Merodach. Agoromo y Amura compartían la misma duda. Se suponía que aquella espada, formada por las Gudou Damas, debía arrasar con todo a su paso. Pero allí estaba Merodach, intacto, desafiando las expectativas de los más poderosos. El silencio que siguió estaba cargado de asombro y tensión. Nadie se atrevía a hablar, conscientes de que lo que acababan de presenciar desafiaba todas las leyes conocidas del poder y la destrucción. «¿Y qué aprendiste?», le preguntó Prototipe al más joven, con una mirada penetrante que parecía evaluar su alma. «Soy muy débil», respondió el más joven, con sinceridad y un dejo de humildad. «Bien», dijo Prototipe, asentando con firmeza. «Ahora entrena. Cuando tengas tiempo, desarrolla tu talento. Hay mucho poder dentro de ti, solo necesitas pulirlo». «Lo haré», prometió el más joven, mirando a Gilgamesh Prototipe con determinación. «Me ofendería si no hicieras caso a las palabras de este rey», replicó Prototipe con una leve sonrisa, mezclando autoridad y cordialidad. El aire a su alrededor parecía vibrar con la promesa de futuros desafíos y aprendizajes. Aquella conversación no era solo un consejo. Era una invitación a superar límites, a forjar fuerza desde la humildad y a aceptar la guía de quienes ya habían conquistado el poder. Minutos antes, en el sello. El gran y poderoso zorro de las 9 colas percibía cómo la prisión que lo había contenido por más de 20 años comenzaba a debilitarse, un estremecimiento que recorría su cuerpo espectral. Sin embargo, ignoraba que desde el momento en que aquel niño había nacido, una copa dorada se estaba desquebrajando lentamente en miles de fragmentos, que comenzaron a fluir como un río luminoso hacia el cuerpo del pequeño.
En su espalda surgieron alas espectrales, rojizas como brasas vivientes, y en su centro una espada parecía unirlas, sosteniendo un equilibrio imposible. Uno a uno, los fragmentos se reorganizaban, formando pares, luego pares de pares, encogiendo y ajustándose con un ritmo casi consciente. Cada movimiento emanaba un poder silencioso pero innegable, una fusión de energía vital que resonaba con fuerza en todo el entorno. El aire mismo parecía vibrar ante la presencia de aquel niño, mientras la combinación de luz, sangre y hierro dibujaba un presagio de fuerza que ni siquiera el legendario zorro podía comprender por completo. Humanos insignificantes. ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Gruñó el Kyuubi, su voz retumbando con furia ancestral. Merecen ser erradicados. Silencio, Kyuubi, le respondió Madara con voz firme y autoritaria. Tu poder solo existe para servir. El zorro movió su cola con fuerza, y la devastación se desató. Varios Uchihas cayeron bajo su ataque, incluido el hermano de Madara, lo que provocó la inesperada alegría de Tobirama. Si pudiera, le haría una estatua al Big, comentó Tobirama, casi con admiración, para disgusto de los shinobis de Konoha, quienes presenciaban impotentes como la furia de la bestia y el control de Madara arrasaban con todo a su paso. El aire se llenaba de tensión y miedo. Incluso los ninjas más experimentados sentían como la presencia del Kyuubi convertía cada instante en un peligroso desafío entre voluntad y poder. La cola de Kurama fue detenida por el brazo del Susanoo, pero no hubo un choque definitivo. Solo compitieron por un instante antes de retirarse, midiendo fuerzas. Ingal, murmuró el sujeto, mientras los Uchihas que habían quedado destrozados eran revividos una vez más. Esos son sellos antiguos, comentó alguien con asombro. Son extremadamente grandes. Sí, lo son, confirmó la Magus Sayaka, fascinada por el poder concentrado en los símbolos. Oh, ya veo, dijo Prototype, señalando a Sayaka y luego a los Masters que todavía portaban sellos de comando en el dorso de sus manos. Es cierto, los sellos de comando de mi guerra son mucho más fuertes que los que ustedes usan. ¿Qué tanta es la diferencia? Preguntó el primer Lord, el Melloid, curioso. Mucha, respondió Prototype con simpleza, lo que le valió una mirada de evidente molestia del Magus de alta cuna, que no esperaba que la brecha de poder fuera tan abrumadora. Los presentes comprendieron que lo que veían no era solo magia, sino una jerarquía de poder capaz de redefinir alianzas y estrategias en un instante. Master de Grace. El primer sello que se formó en el pecho del bebé Naruto adoptó la forma de una espada, precisa y brillante, como si hubiera sido forjada con intención desde otro plano. The Seven Princes. El Kyuubi podía sentir cómo una enorme cantidad de energía se concentraba en aquel sello. Su potencia era equivalente a una décima parte de una de sus colas. No mucho comparado con su verdadero poder, pero suficiente para situarse, según los estándares ninja, en el rango de un Chunin de alto nivel. Furioso, el Kyuubi luchó aún más contra las cadenas que lo ataban. Su chakra se expandía, reverberando con fuerza, como si la misma prisión sintiera como cada célula de su ser intentaba liberarse. Aquella batalla silenciosa entre sello y bestia era un choque de voluntades, donde la energía del niño y la del demonio empezaban a entrelazarse de manera inevitable. Master de Grace, The Sixth Powers. Al instante, unas alas comenzaron a formarse, extendiéndose en adición a la espada que ya se había manifestado en el pecho del bebé. El Kyuubi pudo sentirlo de inmediato. Ahora, la combinación de ambos sellos concentraba tanta energía como una de sus colas al 40%. El poder emanaba en oleadas, llenando el espacio a su alrededor con una presión casi tangible. La bestia luchaba contra las cadenas que lo aprisionaban, pero la fuerza de aquellos sellos mostraba que algo extraordinario estaba ocurriendo. El niño no solo resistía, sino que parecía absorber y moldear la energía de la criatura de manera sorprendente. Espera, esos sellos de comando, dijeron los magus de las guerras normales, sorprendidos. Son masivamente poderosos. Pues están hechos de hechicería, energía natural, fuinjutsu y del chakra del Big, se burló el sujeto, observando a todos los presentes quedarse sin palabras. ¿Y ustedes creen que eso es todo? Se han fusionado elementos de ambos mundos para crear los sellos de comando que el bebé Naruto tiene delante de sus ojos. Esas designaciones son órdenes angelicales, comentó Jeanne Dark con seriedad. Curiosa manera de nombrar a los herejes, se burló Gilles de Rice, arqueando una ceja. Varios Seruans con afiliación católica o conocimiento bíblico murmuraron en señal de asentimiento, comprendiendo la magnitud de lo que veían. Goetia, la bestia conformada por los pilares demoníacos, observaba todo con curiosidad, intrigada por aquella mezcla de energía, hechicería y autoridad celestial condensada en sellos tan poderosos.
Cada detalle parecía desafiar los límites de su comprensión, como si presenciara un experimento que trascendía las leyes de ambos mundos. Master de Grace, The Fifth. Virtues. 3 alas se formaron, extendiéndose con fuerza y uniéndose a los 2 toros anteriores. El QB rugía con furia contenida, sintiendo como su poder era contenido y moldeado por aquellos sellos. Esta vez, la combinación de los 3 sellos concentraba tanta energía como el 70% de una de sus colas. La presión era abrumadora, y la bestia, aunque inmensa y poderosa, percibía que estaba siendo limitada y a la vez controlada por una fuerza que emanaba de aquel pequeño cuerpo. Cada rugido del QB retumbaba en el aire, mientras el niño frente a él se mantenía firme, uniendo sellos y alas con una precisión y un poder que desafiaban cualquier lógica ninja. Esa es una cantidad masiva de energía, dijo Rin, con los ojos abiertos por la sorpresa. Sí, mucha, confirmó alguien más, con un tono que mezclaba asombro y respeto. Tanta que, incluso podría igualar, aunque no superar, a Calagold, respondió Emilia, mirando a su máster con un dejo de admiración contenida. La conversación, breve pero cargada de tensión, reflejaba la magnitud del poder que se estaba presenciando. Cada palabra parecía medir la distancia entre lo humano y lo extraordinario, entre el control y la fuerza desatada. Master de Grace, The Fourth. Dominions. El QB filtró aún más chakra, y 4 sellos se formaron, equivalentes a una cola completa de su poder. Y aún así, no se detenía. Su chakra, combinado con la masiva cantidad de energía natural que lo rodeaba, continuaba fluyendo, dando forma a nuevos sellos con cada pulso. Cada expansión aumentaba la presión, mientras la bestia luchaba por liberarse, rugiendo con fuerza creciente. La presencia del niño parecía desafiar las leyes mismas del poder, conteniendo y organizando esa energía titánica con precisión sobrenatural. QB, mientras más luches, más fuerza te será arrebatada, dijo Ashirama con firmeza. Kurama, en todas sus versiones, miraba seriamente la pantalla, sus ojos reflejando tanto desafío como desagrado. Aunque una sola cola no representaba mucho para su inmenso poder, la sensación de que alguien le estaba arrebatando su fuerza era profundamente irritante, casi insultante para la bestia. Cada fibra de su ser reaccionaba ante aquella invasión, rugiendo en silencio, conteniendo su furia mientras medía la magnitud de lo que ocurría. Master de Grace, The Tit. Trones. Un 5.º sello se formó, y esta vez tomó la forma de 6 alas. 2 pares eran completos, desplegándose con precisión, pero el par inferior izquierdo aún estaba inconcluso, como si el proceso de sellado estuviera apenas alcanzando su plenitud. Con la activación de este 5.º sello, el QB percibió la magnitud de su contención. La energía combinada de los sellos equivalía al poder de 2 de sus colas, aunque apenas al 2% de su fuerza total. A pesar de ser un porcentaje pequeño, la bestia sentía el peso de la limitación, una presencia implacable que comprimía su inmenso poder y lo obligaba a medir cada rugido, cada intento de liberarse. Una vez más la succión se incrementó y una vez más juego de 6 alas completas se formó fusionándose con el cuerpo del bebé. Son muchos sellos para un simple máster, declaró Jeanne como ruler, observando con atención. Pero son muy pocos para que sea designado como un ruler, replicó Sherlock Holmes a su compañera, analizando cada detalle con su habitual lógica fría. Pero Naruto es un humano, no puede ser designado como servant, Ilya dijo. Cierto, asintió la Santa de Orleans, admirando la precisión y el diseño de la obra. Es una hermosa muestra de Fuinjutsu, comentaron los Uzumakis, maravillados por la complejidad y la armonía de la construcción de los sellos. Cada línea, cada conexión parecía pulsar con energía propia, un testimonio del poder y la sabiduría que los había creado. Master de Grace, The Second. Cherubim. Ahora el QB percibía que su poder equivalía a 2 colas, aunque apenas al 10%. Rugió con fuerza, sintiendo la presión de los sellos que lo contenían. Un nuevo sello se formó, pero a diferencia de los anteriores, este no se fusionó con los demás. En cambio, surgieron 4 símbolos independientes que brillaban con intensidad en las palmas y pies del bebé, como si cada uno irradiara un fuego propio. La luz danzante iluminaba su rostro, y la sensación de control que ejercían sobre el QB era innegable. Cada sello absorbía y contenía una fracción de su inmenso poder, recordándole que, aunque inmenso, no era invencible. Así que solo falta el primero, se burló Prototipe, observando con una sonrisa traviesa a Sayaka y Manaka, cuyas personalidades eran un verdadero caos, como 2 polos opuestos atrapados en un mismo espacio. Manaka, la menor, destacaba aún más. Una Loli impredecible y psicótica, capaz de viajar entre mundos paralelos, cuyo simple gesto podía alterar la normalidad a su alrededor.
Su sola presencia hacía que incluso los más experimentados se mantuvieran alerta, conscientes de que cualquier descuido podía desencadenar un desastre de proporciones inimaginables. La propia Manaka miraba esto con una sonrisa, no solo había destruido a un rey de los héroes, sino que ahora estaría relacionada con su reencarnación. Master de Grace, Absence. Voy. Cada uno de esos sellos individuales era débil, representando menos del 1% del poder de una cola del Kyuubi. Sin embargo, dentro de los estándares Shinobi, equivaldrían a un genin de rango alto, capaces de contener incluso un fragmento de la inmensa energía del zorro de 9 colas. Un último sello se formó y se fusionó sobre los demás, uniendo la espada con los 6 pares de alas, consolidando su poder de manera espectacular. Master de Grace, The First. Serapin Kyuubi sintió cómo, al fusionarse los 7 sellos, ahora se le arrebataba la fuerza equivalente a 2 de sus colas, aunque apenas al 40% de su poder total. La sensación era intensa, un recordatorio de que incluso un ser tan inmenso como él podía ser contenido y moldeado por la maestría del Fuinjutsu. ¿Te han cortado 2 colas?, preguntó Imawari, dirigiéndose a Kurama, o al menos a la versión que aún estaba libre. Han absorbido el poder de esas colas, respondió Kurama, sus ojos fijos en los sellos que brillaban sobre el cuerpo del bebé Naruto. Pero no me las han arrebatado, añadió, con un matiz de advertencia en su voz. Un máster siendo un recién nacido, eso no lo mataría, intervino Shirou, con preocupación evidente en el rostro. Dudo que Goldie deje que su reencarnación muera, comentó Rin, con una calma que contrastaba con la tensión que llenaba la sala. El ambiente estaba cargado de una energía palpable. La lucha silenciosa entre el poder del Kyuubi y los sellos del bebé era un espectáculo de fuerza contenida, donde cada instante contaba y el futuro de todos pendía de un hilo. El regalo de otro mundo, transmitido a través de la guía de su maestro, finalmente llegaba al niño. Las alas, símbolos de los Masters que habían participado en la guerra del Grial en la dimensión conocida como Prototipe, se entrelazaron con su pequeño cuerpo. No solo ocultaban su divinidad ante los ojos del mundo, sino que también entrelazaban su alma con la vida que había llevado antes, fusionando pasado y presente en un solo hilo vital. Era un momento silencioso, pero cargado de una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio, un regalo que marcaría el destino del niño para siempre. ¿Su maestro? ¿Un bebé puede tener un maestro?, gritó Sakura con su voz chillona, sorprendida y emocionada a la vez. Muchos asintieron, dando la razón a su exclamación. Es Zelrech, ¿verdad?, preguntó Rin, buscando confirmación. ¿Sí? Resonó la respuesta desde todos los rincones, como un eco que parecía llenar el espacio con certeza. Genia, le gustó al Troll, exclamó el más joven, con una sonrisa algo desquiciada que reflejaba su entusiasmo. El ambiente estaba cargado de una mezcla de asombro, diversión y anticipación, mientras todos comenzaban a comprender la magnitud del regalo que el niño estaba recibiendo. Kyuubi rugió con un poder que hizo temblar el aire a su alrededor. Durante meses había esperado este instante, y finalmente se acercaba. El momento de liberarse, de romper las cadenas que lo habían convertido en un arma. Su chakra se filtraba en oleadas furiosas, vibrando con cada latido de su deseo de venganza. Imágenes de aquellos que lo habían tratado como una simple herramienta, como un ser sin mente ni voluntad, cruzaban su mente. Aquellos impíos monos que se habían atrevido a usarlo como un instrumento de destrucción, sin respeto, sin temor, morirían. Todos. El rugido de Kyuubi no era solo sonido, era una promesa. Traer dolor y caos sobre aquellos que lo habían esclavizado, arrasar con todo a su paso. Su libertad no sería silenciosa. Sería un vendaval de destrucción, la justa retribución por años de humillación. Morirían, y él sería el arquitecto de ese destino. Kyuubi rugió con ansia. ¿Sí? Estúpido mono, adelante, solo un poco más, Kurama, no te di la vida para que buscas traer caos a la creación, dijo el sabio, con voz grave, mirando a su hijo zorruno. Eso dile a los ninjas, respondió Kurama, con un rugido bajo, mostrando su furia, especialmente al idiota que mueve los árboles. Ese nos atrapó a mí y a mis hermanos, nos repartió como si fuera un dios todopoderoso, con derecho a intervenir en nuestras vidas, y ni hablar del clan que viene de tu otro engendro. Con todo el respeto que te tengo, viejo, continuó Kurama, su cola moviéndose con impaciencia, no te metas en mi decisión de odiar a los humanos. Además, como tal tú casi ni eres humano. El sabio suspiró, consciente de que nada de lo que dijera cambiaría la determinación de su hijo. Bueno, ellos literalmente quisieron controlar el poder de un ser que, en nuestro mundo, sería considerado una bestia divina de alto nivel, dijo Semiramis con una sonrisa ladeada. Estos ninjas están locos, agregó, frunciendo el ceño.
Después de todo, solo los más fuertes podían siquiera jugar o luchar con tales bestias. Y aunque los ninjas eran poderosos, los bijus estaban en un nivel completamente distinto. El chakra del biju más fuerte comenzó a filtrarse del sello tratando de escapar y matar a su carcelera. Pero este se detuvo cuando unas cadenas se enroscaron en su cuello. Sintió cómo es que su poder fue sellado por una fuerza aún mayor que el propio sello. ¿Acaso esta era? Pensó el gran zorro con ira e incredulidad. Un arma divina. Malditos humanos y sus cadenas, gruñó Kurama, con desprecio. Cualquiera diría que al rey de los héroes le gusta el juego sádico, comentó con una sonrisa. No lo creo, respondió Akuno, recordando con cierta incomodidad sus momentos especiales con el rey nudista. ¿Cómo lo consiguieron? ¿Qué es esto? Malditos ninjas, ¿cómo es que consiguieron ayuda divina? Estas malditas cadenas. El gran zorro demoníaco, portador de miedo y destrucción, desató todo su poder. Sin embargo, las cadenas comenzaron a brillar con una luz dorada, suprimiendo su chakra y conteniendo su furia. Oye, ¿no se supone que las cadenas del cielo solo actúan restringiendo a la divinidad? ¿Por qué tienen tanto efecto en Kurama? Preguntó el séptimo Hokage, preocupado. Un pensamiento cruzó la mente de Kurama. Naruto, en cierta medida, es una bestia con divinidad, respondió Kurama al Hokage. ¿Qué? Piensa en el Shinju o en el Jubi. Aunque se diga que no son dioses, realmente lo son. Su chakra proviene de un dios. Por eso estas cadenas son tan efectivas, incluso contra los ninjas, explicó el zorro, su voz cargada de gravedad. Así que era cierto, mi teoría, dijo Romanía Fujimaru, quien simplemente asintió. El rey de los héroes era complicado, eso lo sabía. Sus tres aspectos presentes eran prueba suficiente de ello. Pero los otros tres rubios tampoco estaban tan distantes en lo que representaban, y en especial el niño que había matado a sus propios compañeros. Malditas cadenas. Gruñó Heracles, consiguiendo un asentimiento de Q. Ambos, como semidioses, comprendieron lo asquerosamente rota que era la situación. Tener una cadena capaz de atar a la divinidad. Sin contar que el rey tenía armas, que eran la antítesis de los héroes. Q tembló más, recordando que fue Caldbolt quien le había arrebatado la vida junto a esas cadenas. Heracles, por su parte, ni siquiera quería imaginar lo que sucedería si Gilgamesh bañara sus armas en la sangre de un centauro. El zorro se detuvo al sentir tres presencias cerca de él. No reconoció a las dos siluetas mayores, pero sabía que el de en medio era el hijo de Kusina con el bastardo Yondaime. El hombre de armadura dorada se burló del zorro. Será mejor que te quedes en tu jaula, Zasu. Mientras tanto, el hombre con el turbante añadió. Bestia de la calamidad, por orden del rey más antiguo, te ordeno quédate en silencio y duerme. Tu momento aún no ha llegado. Parece que nuestra alma está destinada de alguna u otra manera, le dijo el pequeño rey a Naruto, quien estaba a su lado limpiando su espada. El más joven le sonrió. ¿Acaso lo dudaste? Somos inigualables. Los compañeros de Naruto de la aldea parpadearon como idiotas al escuchar el tono de su voz. Arrogancia, susurraron, incrédulos. Ese Naruto se jactaba de tal manera que era imposible no notarlo. Mientras tanto, Hinata, la más joven, observaba con gran preocupación a su objeto de acoso. Esto será peligroso, pensó. Los ninjas de Konoha reconocieron que ahora Naruto era una amenaza que no debían provocar. Kyuubi, al escuchar las palabras de ambos hombres, rugió con furia y tensó sus extremidades. Su rugido perturbó al pequeño bebé, que abrió los ojos y miró al zorro. ¿Quiénes son? Gritó el zorro. ¿Quiénes son ustedes, escorias? Rugió el zorro. ¿Cómo se atreven a ir en mi contra? Silencio, Zasu, se burló el hombre de la armadura dorada al zorro. El Kyuubi sintió como sus pupilas se encogían. Lo último que vio fueron las dos siluetas doradas y, en el centro de ellas, una esfera dorada que contenía al pequeño bebé, cuyo extraño patrón de alas y espadas se destacaba en su espalda. Así que ya está decidido, dijo Castera al Hokage. Parece ser que tu versión de la historia heredará mi alma dorada y las puertas de Babilonia. El Hokage solo asintió, aún molesto por lo que su versión más joven había hecho. Pero también heredamos la maldición de Angra Mainyu, intervino el Naruto adolescente. Mestizo, debes saber que soy único e inigualable, y esta historia lo demostrará, habló Archer con una sonrisa confiada. ¿Y eso qué tiene? Respondió el Naruto más joven. Dejen que vengan, no importa cuántos héroes vengan por mí, los acabaré. Esa es mi promesa. Estoy de acuerdo con él, dijo el pequeño rey, concordando con firmeza. Tu arrogancia te ciega, muchacho, dijo Merlín con seriedad. Hay existencias en el trono que son inimaginables.
El rey de los héroes es fuerte, pero incluso él palidece ante esas versiones. Las afrontaré, respondió el más joven, firme, con el apoyo del pequeño rey a su lado. Además, parece que en este mundo no seré Jinchuriki, dijo el Naruto adolescente con cierta ligereza. Cierto, respondió el sujeto, esbozando una sonrisa en su rostro que carecía de rasgos salvo una boca. Eres Jinchuriki únicamente si Kurama ha salido del sello de tu madre, pero esa variable universal no apareció en esta dimensión. Al menos, no, todavía. Kyuubi cerró los ojos con enojo, la ira y su sed de sangre hacia esos dos estaría grabada hasta el fin de los tiempos. Malditos rubios y sus ayudas divinas, gruñó Kurama, presente en la sala junto a sus hermanos Big. Naruto adolescente iba a hablar, pero recordó que se había utilizado la ayuda del Shinigami para sellar a Kurama. Mejor guardó silencio. No pensé que odiarías tan rápido al séptimo Hokage, dijo este último, dirigiéndose a su Kurama. Soy el odio encarnado de Kaguya, obviamente odiaré rápido, respondió el zorro, con un brillo peligroso en sus ojos. El odio que alguna vez había dirigido a Madara ahora había sido reemplazado, y superado. 3 figuras le habían arrebatado su sueño de libertad, de arrasar con aquellos que lo habían convertido en un arma. Pero Kurama sabía algo que pocos podían comprender. Tarde o temprano sería libre. Y cuando ese momento llegara, su ira se desataría sobre este mundo como una tormenta imposible de contener. Cada músculo de su cuerpo, cada hebra de su chakra vibraba con la promesa de un poder absoluto y vengativo. Solo espera, mi pequeño zorro, susurraron Goetia y Angra Mainyu, como si el viento mismo llevara sus palabras. Te prometemos que tu libertad llegará, y cuando lo haga, el caos que sembrarás sobre la humanidad será absoluto. Kurama, aunque encadenado y atrapado, sintió un estremecimiento en lo profundo de su ser. Una chispa de esperanza mezclada con ira surgió, alimentando su paciencia y su promesa de venganza. La oscuridad de sus palabras resonó con la llama de su poder, anunciando que nada volvería a ser igual. Naruto, a su lado, sintió como el poder de Kurama y la presencia de los seres que hablaban se entrelazaban con su propia energía. Sus ojos se iluminaron con un fulgor dorado mientras el patrón de alas y espada en su espalda vibraba suavemente, resonando con cada palabra de Goetia y Angra Mainyu. No permitiré que tu odio se consuma solo en silencio, pensó el joven, con una sonrisa confiada. Si vas a traer el caos, entonces que lo hagamos juntos, y que el mundo lo recuerde. Kurama rugió, no de miedo, sino de reconocimiento. Su prisión, aunque aún fuerte, comenzaba a sentirse inestable frente a la fuerza combinada de aquel pequeño ser que ya no era solo un niño, sino un maestro en ciernes, portador de una chispa de divinidad y de un poder inimaginable. Los presentes, desde los rincones del mundo y dimensiones paralelas, comenzaron a percibir la vibración de esa fuerza. Lo que parecía un simple sello sobre un bebé era en realidad la semilla de un poder capaz de desafiar dioses y héroes por igual. Y mientras la tensión crecía, todos entendieron que el verdadero despertar estaba por comenzar.